vamos a empezar ya, ¿vale? Porque primero vamos a meternos un poco de contexto, ¿vale? Esta mañana, pero ya no solo esta mañana, sino es algo que estoy viendo ya demasiado, ¿vale? Esta mañana me habéis dicho algunos, ¿no? Que si todo esto es culpa de Estados Unidos, lo de Rusia y Ucrania, y un largo etcétera en este sentido, ¿vale? Entonces, algunos de vosotros me habéis invocado a los vídeos de Rubén Gisbert. Me habéis dicho que no, es que no tiene razón, Rubén Gisbert dice que tal, no sé qué, no sé cuántos. Vale, algunos me han puesto como fuentes RT. Bueno, si tú quieres ponerme RT como ejemplo, pues allá tú, ¿vale? Pero, de todas formas, bueno, pues esto, ¿vale? Que sepáis, voy a ir, o sea, repito, ¿vale? Quizás le doy la razón, quizás no. Me he visto la parte del primer vídeo que vamos a comentar dos, ¿vale? Cada uno de unos 16-17 minutos, o sea, no son muy largos, así que... Ah, bueno, no, estoy viendo que uno dura 19 minutos. Bueno, veremos, quizás lo acelero, ¿vale? Pero bueno, vamos a comentarlo y veremos si realmente, bueno, pues tiene razón o no. Yo he visto algunas cosas que ya... Simplemente, bueno, pues son cosas que he visto cosas que no me han acabado de cuadrar mucho, ¿vale? Entonces, yo voy a dar mi opinión, o sea, que nadie, repito, se lo tome esto como un ataque, que nadie me venga a llorar, por favor, ¿vale? Que os conozco, sobre todo a los Gisbertos. A los Gisbertos sois muy llorones a veces, cuando se os critica a vuestro líder, ¿vale? Es una realidad. Simplemente, bueno, pues esto. Y obviamente, a pesar de que quizás pueda o no estar de acuerdo con Rubén Gisbert, ¿vale? Eso no significa que le esté acusando, que algunos también me lo han dicho, ¿no? De que sea pro-Putin. Evidentemente, dudo mucho que sea pro-Putin, ¿vale? Evidentemente, dudo mucho que alguien que esté en YouTube, alguien que viva en España o en un país europeo, a no ser que estés puto loco zumbado, ¿vale? Defienda, pues lo que viene siendo una masacre como es la invasión de Rusia a Ucrania, ¿vale? Esto para empezar. Así que en ese caso, en ningún momento estoy diciendo yo que Rubén Gisbert esté defendiendo a Putin, ¿vale? Vuelvo a decir, en ningún momento me refiero a eso. Y luego, por otro lado, el hecho de que no esté de acuerdo con que todo esto sea culpa de Estados Unidos no me convierte a mí, tanto como que a él no le convierte en un pro-Putin, no me convierte a mí en un pro-Estados Unidos, y es que defiendo a la OTAN y en un pro-OTAN y este tipo de cosas, ¿vale? Lo digo porque es que, a pesar de, mira, curiosamente él, ¿no? Porque lo he visto, que ha visto, no, en Twitter y tal, lo he visto que lo ha publicado, a veces... Él dice, ¿no? Acusa esto, la gente está entendiendo esto como buenos y malos, y evidentemente no, obviamente no, ¿vale? Obviamente no. Yo creo que mínimamente todos los que estamos al menos comentando este tipo de conflicto, ¿no? Pues esto lo entendemos, obviamente. Aquí no hay ni buenos ni malos, hay, eso sí, más cabrones o más locos, entre comillas, que otros, ¿no? Porque unos sí que se han atrevido a llevarlo todo a la guerra y otros en cambio no. Esto ya para empezar, ¿vale? Pero bueno, da igual. De todas formas, pero es que luego él, Rubén Gisbert, por lo que he visto en los primeros 5 minutos del vídeo, hace una dicotomía de que de repente todo esto pasa a que le han obligado a que Putin, bueno, pues entre en guerra. Y es como, a ver, ¿en qué quedamos? ¿Blanco o negro o hay grises? ¿No? Así que nada, vamos a ver porque, bueno, insisto, ¿vale? Los primeros 5 minutos del vídeo me da la sensación a mí, repito, desde mi punto de vista, desde mi opinión, desde la lógica, desde la información que yo he ido recolectando a lo largo de, ojo, ya no solo con el tema del conflicto de Putin, sino a lo largo de mi vida, porque el tema de la geopolítica siempre me ha interesado, aunque nunca me he considerado ningún experto, y es por eso que nunca me he puesto a hablar sobre el tema, pero sí que es cierto que he leído mucho. No, pero es que Nico has leído de americanos y tal. Bueno, mira, pues yo qué quieres que te haga. Soy del bando de la OTAN en el sentido de que vivimos en España. Tampoco puedo hacer mucho más, ¿vale? Es que ya está. También tenemos que entender esto, de alguna forma. En fin, señores, pues vamos a comentar el vídeo de Rubén Gisbert y vamos a ir poco a poco, ¿vale? A ver, me habéis pasado un vídeo. Hostia, pero más vídeos de... Bueno, luego si veo que hay tiempo y tal, lo comentamos, ¿vale? Pero primero vamos a comentar el vídeo de Rubén Gisbert y tal. Se me está secando la boca, tío. A ver... Finalmente ha estallado la guerra en Ucrania. La pregunta es, ¿por qué?
Por cierto, una cosa, ¿vale? Este vídeo es del 24 de febrero, es decir, hace prácticamente una semana, ¿vale? Más o menos. Primer análisis realizado... Lo digo porque hay que tenerlo un poco en contexto esto. En este canal, respecto a las tensiones entre Estados Unidos, la OTAN y Rusia sobre Ucrania, vaticinamos que el final era muy probablemente, si no con total seguridad, un conflicto bélico. Se le seca la boca porque Rubén es muy hot. Yo soy hot. Yo soy hot. Yo. ¿Vale? Que conste. Sigamos. Y daba un porcentaje del 90% de que finalmente se terminara o bien en una guerra civil o bien en una invasión por parte de Rusia. Y hace escasas horas, en un directo en este mismo canal, que podéis ver aquí, os dejo el enlace, advertía que la situación a la cual se había llegado, en la cual finalmente Estados Unidos había conseguido que Europa rompiera relaciones diplomáticas y embargar la deuda de Rusia en Estados Unidos, se había forzado, por lo tanto, a Rusia a una situación que ya veríamos cuál era, pero que distaba mucho de desenlazar felizmente el conflicto. Es decir, que Rusia no se iba a quedar de brazos cruzados una vez Estados Unidos hubiera conseguido su objetivo anteayer de que Alemania paralizara finalmente el Nord Stream 2, el segundo gasoducto que hace que Alemania, Austria, Polonia y la gran parte de Europa continental dependan energéticamente de Rusia y no de Estados Unidos, y para mí que es el foco principal del conflicto. Pues una vez sucedido esto, como decía, Rusia no se iba a quedar de brazos cruzados, y aunque me parecía complicado que cerrara completamente a través del Nord Stream 1 el suministro de gas a Europa, finalmente no ha hecho más que comer la última pieza del tablero que le quedaba para no salir perdiendo del todo, que es invadir Ucrania. Personalmente, todos sabéis que... Yo tengo una cosa ya para empezar, ¿vale? Con el tema de Alemania y Rusia. Yo tengo entendido que precisamente Rusia está muy light y muy laxa con el tema de Rusia precisamente por depender de forma directa del gas. Por lo tanto, no entiendo muy bien esto. Para empezar, o sea, ya el tema de que Rubén Gisbert no diga de que Alemania... que Estados Unidos ha obligado a cortar el gas con Rusia, que no, bueno, no es muy bien así, ¿no? O sea, de hecho continúa, no se ha cortado en ningún momento, ¿vale? Pero y que luego Estados Unidos le pueda llevar el gas a Alemania, no tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido por una razón muy sencilla, y es que para empezar, ¿vale? Estados Unidos tiene que mandar, bueno, de hecho nos pasa a nosotros, lo que estamos haciendo nosotros. Nosotros no dependemos del gas de Rusia, sí, sin embargo, de Argelia y tal, y de Estados Unidos, ¿vale? Pero lo traen en barco. ¿Por qué? Porque no tenemos gaseoductos para traerlo a Europa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que entonces lo que se hace es que ese gas se licúa, es decir, se enfría, para poderlo llevar en tanques y así poderlo trasladar hasta España. ¿Qué es lo que pasa? Que España tenemos máquinas que ese gas que ese líquido lo podemos gasificar. Alemania, sin embargo, eso no lo tiene. Por lo tanto, me parece un poco extraño que Rubén Gisbert tire por esa tesis cuando ni siquiera Alemania es capaz de hacer nada con el gas que le podría llegar de Estados Unidos. Esto ya para empezar. Esto es algo que no, a no ser que pretendas que por parte de España se ponga a distribuir a través de gasoductos el gas viniendo de Estados Unidos por el resto de Europa, incluida Alemania. La cuestión es que eso no sucede. No tenemos gasoductos que podamos llevar de momento a Alemania. ¿Se podrían construir? Sí. ¿Que nos iría bien a nosotros? También. Y oye, entonces en ese caso, bienvenido sea, porque nos convertiríamos justamente en el proveedor de gas de Europa, que ojo, no está nada mal, ¿eh? Sí, proviniendo de Estados Unidos, pero nosotros seríamos los proveedores, que no estaría nada mal. De hecho, eso era lo que pretendía hacer Alemania con el gas directo desde Rusia hacia Alemania, no tener que depender de Bielorrusia o de Ucrania para precisamente ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues bueno. Esto de que todo esto viene por lo de Alemania y el gas, sinceramente, no lo entiendo mucho. O sea, no lo llego a comprender, la verdad. No lo llego a comprender mucho que sostenga esta teoría. No sé, a ver si más adelante lo desarrolla. Desprecio las acciones bélicas y considero la guerra como un mecanismo completamente anacrónico. Y voy aquí a ser claro. No lo pongo en duda, ¿vale? No estoy aquí intentando demonizar a Rubén Gisbert, ni diciendo que es pro Putin, ni que está a favor de la invasión. Bueno,
no es que esté a favor de la invasión, pero sí que ha dicho que no tenía más remedio Rusia, ¿no? Pero que no es... Bueno, que ya me entendéis, ¿vale? Que estoy de acuerdo con lo que va a decir ahora Rubén Gisbert. Que entiendo perfectamente que el juego del poder se basa en el armamento militar y en la capacidad de someter a otro. Para ver realmente quién ha buscado este conflicto y quién sale ganando a través de él, no hay más que ver una cronología de los hechos que, como digo, llevamos explicando en este canal en los últimos directos respecto a la cuestión de Ucrania. Esto de la justificación de quién sale ganando y quién no, me parece un paralelismo un poco absurdo. O sea, quiero decir, poniendo un poco en el... O sea, simplemente usando la cabeza y la lógica, ¿vale? Por ejemplo, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. ¿A quién le benefició? Sobre todo. ¿Quién, de todas esas guerras, quién fue el que más beneficiado salió? Estados Unidos, ¿verdad? En las dos, en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. ¿Quién inició esas guerras? De hecho, en ese momento Estados Unidos, tengo que recordar que estaba en el chip de no intervención internacional. No intervención internacional, por eso le costaba tanto entrar en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial, para justificar la entrada a la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos hundió un barco. Para lo de Cuba, contra España, para la Guerra de Independencia de Cuba, algo parecido. O sea, lo digo para que os hagáis una idea. Entonces, claro, en la primera se inició en los Balcanes, sí, pero fue una tensión entre Rusia, Inglaterra y Alemania. ¿Vale? Entonces, claro, aquí estamos diciendo que la Primera y la Segunda Guerra Mundial fue... En la Segunda entraron porque Japón entró en Pearl Harbor, entonces ya tenían la excusa de entrar en la guerra. Pero realmente... o sea, quiero decir... En Lusitania lo hundió un submarino alemán. Eso es lo que decían. También está la teoría de que lo hundieron ellos, ¿sabes? Pero bueno, es que da igual, ¿vale? Pues, o sea, aunque no fuera así la narrativa, quiero decir, en ningún momento Estados Unidos estaba interesado en una Primera y una Segunda Guerra Mundial, pero le benefició. ¿O no le benefició? Fue el que más beneficio le ha dado. De hecho, la hegemonía que tiene, o que tuvo, mejor dicho, porque ahora ya no la tiene, ¿no? Estados Unidos fue gracias precisamente a la Segunda Guerra Mundial, sobre todo. ¿Vale? Pero eso no significa que haya sido el mayor instigador y el mayor culpable de la Segunda Guerra Mundial o de la Primera. Para nada. Simplemente que han sabido sacarle provecho. Ya está, nada más. Y aquí es algo parecido, ¿vale? Las tensiones sí que es cierto. Bueno, vamos a dejar que... Pero que llevamos solo un minuto. Mira, a continuación. Desde la Segunda Guerra Mundial, Rusia, entonces la Unión Soviética, y Estados Unidos han estado en un constante tira y afloja por el control y la hegemonía política y económica del resto del mundo que les posicione como la principal potencia que pueda, por lo tanto, extender su poder económico y su poder político al resto del mundo. Esto ahí estamos de acuerdo. Finalizó, como sabéis, con la caída del muro de Berlín y la disgregación de la Unión Soviética en diferentes países y una Rusia anquilosada y vetusta por el aislacionismo y por un régimen tiránico que había empobrecido gran parte de la sociedad y tenía que buscar su nuevo lugar en el siglo XX. Hasta ese momento, por ese tira y afloje de esos grandes dos bloques, había habido una unión o de pacto atlántico conocido como OTAN, en el cual Estados Unidos, a través de todos sus aliados en Europa continental, Turquía, etcétera, etcétera, habían tenido un compromiso de defensa ante una posible agresión del bloque soviético. A ver, aquí tengo que decir otra cosa, ¿vale? La OTAN no nació con el objetivo de frenar la URSS, se reinventó luego, eso sí, ¿vale? Para frenar la URSS, ¿no? Esto sí. Pero en un principio se creó con el objetivo de afianzar, pues para empezar, ¿no?, la victoria de la Segunda Guerra Mundial y evitar el rearme de Alemania. Por eso también dividieron, ¿no?, con Rusia y y tal, la OTAN la dividieron en dos, Alemania y ese tipo de cosas, ¿no? Primero fue con ese objetivo. Primero fue ese. Luego, después, al ver el auge y la Unión Soviética que empezó a acrecentarse y tal, fue cuando la OTAN se reinventó para empezar a frenar el avance de la Unión Soviética y de la URSS hacia precisamente Europa. Es más, fue ahí cuando justamente Alemania entró en la OTAN.
Alemania entró en la OTAN más o menos en aquella época, ¿no? Como unos 20 o 15 años después, no sé exactamente la fecha, con una condición además, o sea, fijaros también, o sea, defendiendo un poco la tesis de que la OTAN empezó precisamente para evitar una tercera guerra mundial, ¿no? Y fue el hecho de que la condición de que Alemania occidental, ¿no? Porque la otra formaba parte de Rusia, o de la URSS, mejor dicho, la condición para poder entrar en la OTAN fue precisamente que no tuviera o que no aumentara el gasto militar, ¿vale? Que no tuviera un ejército considerable. De hecho, es la primera vez Alemania, a raíz de precisamente la invasión de Rusia, donde justamente ahora sí que empieza a bueno, pues aumentar su capacidad militar, obviamente con la permisibilidad de la OTAN y de la Unión Europea, porque obviamente ya estamos en una época en la cual yo creo que eso ya hemos pasado página y ya no tenía sentido que limitáramos a Alemania precisamente que aumentara su capacidad militar, ¿no? Esto para empezar. Entonces, bueno, esto lo digo porque dice unas cosas que no me cuadran del todo. Quizás, vuelvo a decir, quizás es que estoy inundado en propaganda otanista o este tipo de cosas, ¿vale? Mira, en 1952 se incorpora Grecia y Turquía, la República Federal de Alemania en 55, España en 82, Hungría, Polonia y la República Checa en el 99. Pues mira, Pegoyu, muchísimas gracias, ¿vale? Para entrar en dicho club era fundamental que su director, capitán y promotor, Estados Unidos, fuera quien gestionara qué armamento tenía cada país miembro, descartando y prohibiendo la fuerza disuasoria autónoma que pudiera hacer que un país no dependiera de la OTAN para su seguridad. Me estoy refiriendo desde luego a ver, espera. Habían tenido un compromiso de defensa ante una posible agresión del bloque soviético. Y para entrar en dicho club era fundamental que su director, capitán y promotor, Estados Unidos, fuera quien gestionara qué armamento tenía cada país miembro, descartando y prohibiendo la fuerza disuasoria autónoma que pudiera hacer que un país no dependiera de la OTAN para su seguridad. Me estoy refiriendo desde luego al desarrollo de armamento nuclear. Algo, en el caso de España... Pero eso no es del todo así. O sea, quiero decir... la OTAN... Bueno, no sé, aquí quizás me equivoco. Aquí puede ser que quizás hable con el desconocimiento. Pero en su momento no se prohibía... O sea, es al revés. De hecho... Lo que se hacía al unirte a la OTAN era la posibilidad y la capacidad de que pusieran misiles nucleares en tu propio país. Entonces no entiendo mucho esto. De hecho, ¿no? Una de las tesis que aguantan los que defienden a Putin es precisamente esto. Que si Ucrania entra a la OTAN, se podría poner misiles nucleares en Ucrania, a prácticamente unos kilómetros de Rusia. Entonces no entiendo mucho lo que quiere decir Rubén Gisbert, la verdad. Por lo que Adolfo Suárez peleó, pero que finalmente Felipe González accedió, dependiendo desde entonces del bloque norteamericano al 100% para nuestra defensa. Sin embargo, por ejemplo, Francia no accedió a ello. De hecho, Francia salió de la OTAN para desarrollar su propio armamento nuclear y tener su propia fuerza disuasoria. Eso es cierto, vale. Entonces te compro lo que estás diciendo, entonces, Rubén Gisbert. Pero de todas formas no creo que influya. O sea, ¿qué más da? ¿Qué más da? Es que esto es verdad, lo de que Francia se salió de la OTAN. Pero yo creo que iba más, bueno, pues sí, también por el tema de los misiles, pero yo creo que va más porque Francia siempre va a su bola. De hecho, ahora estamos viendo que Francia, Macron, está negociando con Putin como líder de Europa cuando nadie le ha pedido que sea el líder de Europa. Nadie le está pidiendo que lidere la OTAN y Francia siempre ha ido como un poco a su bola creyendo que es una potencia militar cuando nunca lo ha sido. Franceses haciendo francesadas, ¿vale? También os lo digo. Pero bueno, en este caso sí, puede llegar a tener razón. De todas formas, no creo que influya mucho, o sea, teniendo en cuenta que ¿qué más me da a mí como España tener misiles nucleares si puedo instalar misiles nucleares de otro país y que lo mantengan ellos? Que esta es otra, ¿vale? Evitar gasto. Que una bomba nuclear se ha de mantener. Y cuesta bastante, ¿vale? O sea que digo, tampoco, pero bueno, no sé. Y así no tener que depender militar y económicamente de la voluntad de Estados Unidos. Pues bien, el primer punto de inflexión será cuando una vez caído el muro de Berlín y en... Francia nunca ha sido una potencia militar, era la coña de los franceses haciendo francesadas. Pero sí que es cierto que no siempre ha ido de líder europeo y luego en el fondo nunca ha acabado liderando nada. O sea, Europa históricamente ha liderado más Alemania, España y sí, en la época de Napoleón quizás, pero que Francia, o sea, por lo general, digo,
Pero bueno, que sí, que era una coña de franceses haciendo francesadas, porque aquí se odia a los franceses, básicamente, ¿vale? En consecuencia, desaparecido ese gran bloque de poder que es la Unión Soviética, que amenazaba Europa y Estados Unidos, se sigue manteniendo. Pero bueno, aparte es esto, en las dos guerras mundiales, Francia siempre ha sido derrotada. Siempre. Sí que es cierto que Inglaterra siempre lo ha tenido muy fácil, ¿no? Siendo una isla. Bueno, lo ha tenido más fácil. Pero... bueno... esa unión militar de la OTAN, con la finalidad de seguir garantizando y extendiendo la hegemonía política y económica de Estados Unidos en el resto del mundo. Pues bien, una vez... Pero yo no lo veo así. O sea, lo de la OTAN, yo no lo veo más como una hegemonía solo de Estados Unidos, sino como una hegemonía de Occidente. Esto para empezar, ¿vale? Quiero decir, Europa se ha beneficiado muchísimo de la OTAN, muchísimo. O sea, quiero decir, Europa, sin haber pertenecido a la OTAN, ahora mismo, estaría muy jodida. O sea, estaría como los países que no han pertenecido a la OTAN, que acabaron uniéndose a la Unión Soviética, como Ucrania, Hungría, Polonia y este tipo, que ahora más o menos parece ser que están más o menos bien, pero que las han pasado canutas. O sea, quiero decir, nosotros como Occidente nos hemos beneficiado muchísimo de la influencia de la OTAN. Ojo, ya no solo en Europa, sino en el resto del mundo. Tenemos mucha presencia también en el sur del Mediterráneo, bueno, en el norte de África, ¿no? Mejor dicho, y ese tipo de cosas, con la excusa de, yo qué sé, pues mantener el terrorismo, el petróleo y todo este tipo de cosas. Nosotros Europa se ha beneficiado muchísimo de pertenecer a la OTAN. De hecho, nos hay que recordar que Donald Trump, cuando estaba él en el poder, quería irse de la OTAN porque estaba hasta los huevos de poner Estados Unidos, creo que era el 30% de la capacidad de la OTAN, que es una burrada. O sea, quiero decir que al final no le salía tan a cuenta, por algo que luego voy a explicar, y por algo que luego también, o sea, quedaros con esto, tampoco entonces llego a entender la tesis de Rubén Gisbert, ¿vale? Sigamos. En los últimos años, precisamente la principal queja de Estados Unidos es que el resto de los países de la OTAN no ponen suficiente pasta en defensa. Y ya no solo eso, sino que es que encima cada vez Estados Unidos, ya no solo por pasta, sino por interés geopolítico, cada vez le interesa menos la OTAN. Y luego veremos por qué, ¿vale? Y de hecho, creo que se reflejó el año pasado con un pacto con Australia, Reino Unido, incluso quería meter a la India, o sea, irse un poco más al Pacífico. Pero bueno, esto lo veremos más adelante, ¿vale? Rusia empieza su reconstrucción después de la caída del muro de Berlín y quedando una serie de países como Ucrania, Letonia, Lituania, Estonia, etcétera, etcétera. Gracias por seguirme. ¿Quién ha sido? Wials, muchísimas gracias por seguirme. Y por cierto, que sepáis que os podéis suscribir, podéis donar bits, podéis hacer todo tipo de cosas para apoyar al canal, ¿vale? Que últimamente lleváis 2 días fallándome, ¿eh? Me parece muy feo eso. Etcétera. Y muchos de ellos, entre ellos Ucrania, no han sido más que una región de Rusia. Durante toda la historia no han sido más que una parte de Rusia, hasta que la Revolución Rusa y sobre todo Vladimir Lenin se le ocurre la idea de crear pequeños estados autónomos como el Estado de las Autonomías a través del apoyo de los nacionalistas regionalistas para configurar la Unión Soviética. Por lo tanto, esos países son un producto... Esto es una idea que se ha quedado clavada en Rusia. Esto de... pongamos, ¿no? Unos estados hegemónicos que controlen a otros estados más pequeños es un concepto de la comunidad internacional que Putin o Rusia, ¿no? Lo tiene muy presente. Es por eso que, por ejemplo, Putin, para hablar con Europa, ¿con quién está hablando? No está hablando con la Unión Europea. No está hablando con cada uno de los países. Está hablando con Francia. Porque Putin ahora mismo reconoce, y ahora sí que con razón, ¿vale?, que el país que lidera Europa, desafortunadamente, es Francia. Porque Alemania anda perdida, bueno, Italia, España ni se le espera, y luego el resto pues son países pequeños. Entonces se entiende que es Francia el país o el estado hegemónico dentro de Europa. Es por eso que entiende que Ucrania no es que esto también es otra cosa que dice Rubén Gisbert, y yo creo que nadie ha dicho eso, no es que quiera anexionarse Ucrania, es que lo quiere controlar.
que quiere que sea un país satélite, un estado satélite como es, por ejemplo, Bielorrusia o Georgia, ¿no? O Chechenia, ¿vale? Entonces es algo que se ha quedado instalado en el ADN de Rusia. Producto no de la liberación de nadie, sino que son un producto de la propia política de la Unión Soviética y de la configuración del Estado soviético que a la caída del muro de Berlín se disgrega en diferentes países. Desde un primer momento, lo que se acuerdan de Estados Unidos y Rusia es que la extensión de la OTAN jamás será en países que fueran exrepúblicas socialistas soviéticas, como entre... Eso es media verdad, media mentira, porque ya para empezar, entonces ¿Alemania qué? ¿No? ¿Alemania qué? Alemania, recordemos que formó parte de la URSS. Fue un pacto hablado, o sea, fue un pseudopacto de estos que, bueno, se dijo en su día y que tampoco queda muy claro, que tiene su lógica, obviamente, porque obviamente la URSS pues no va... Pero claro, la URSS, teniendo en cuenta que es un estado fallido, no, fue un estado fallido, pues pocas exigencias podía poner, ¿no? Pero estaba dividido en dos, sí, pero luego, o sea, él cuando habla de Rubén Gisbert es que lo de la OTAN, el pacto este fue cuando la URSS se desintegró, ¿no? Y puso como condición a la OTAN, como pacto de paz, entre comillas, ¿no? El hecho de que las antiguas soviets, ¿no? Podríamos decir, de Rusia, no pudieran formar parte de la OTAN. ¿Qué es lo que pasa? Que Alemania fue parte de la URSS. ¿Entendéis o no? Y tenemos más, de este tipo. Por lo tanto, que sí, pero no, también. O sea, quiero decir, sí, pero a la vez es como un poco... fue algo hablado, que se dio, por supuesto, en su momento. Pero claro, después de ya 20 años, 25, pues hombre... ya eso deja de tener fuerza, ese pacto, ¿vale? Pero bueno, que de todas formas, es que, bueno, sigamos, ¿vale? Entre ellos está Ucrania. Llevamos 4 minutos, no voy a acabar hoy, ¿eh? Recuerdo que a Estados Unidos no le cuesta llegar en ese momento porque ve a Rusia con gran debilidad y que en ese momento no puede plantear ninguna amenaza económica o puede cuestionar su hegemonía sobre Europa. Algo perfectamente comprensible porque imaginar que ahora mismo hubiera una crisis en el seno de Estados Unidos que forzara a una serie de estados a salirse de la Unión de los Estados y, por ejemplo, Texas se declarara un país propio y Rusia extendiera la organización del Tratado de Seguridad Colectiva, que es la OTAN de Rusia, en el que está Kazajistán, Bielorrusia, Rusia, etcétera, etcétera, pues extendiera sus bases y sus misiles nucleares a Texas. Pues es algo que está... Pero, o sea, sí, entiendo lo que dice Rubén Gisbert, pero es que el problema aquí es que esto ya ha pasado. O sea, como ya lo habéis dicho, me parece, por aquí, por el chat, o sea... Lituania, Estonia, ahí ya hay bases militares de la OTAN y tienen frontera directa con Rusia. Y ahí Rusia, pues no le veo muy... Quiero decir, es una tesis que tendría sentido si no fuera porque eso ya ha pasado. Y Rusia ya lo ha permitido. ¿Vale? ¿Qué tiene que ver Texas? No, tiene sentido lo que dice. Con lo de Texas tiene sentido. Imaginémonos. Pongamos, ¿vale? En vez de hablar de Estados Unidos o Rusia, pongamos que es Francia-España. Para simplificarlo todo absolutamente, ¿vale? Y de repente Cataluña se independiza. Y de repente Francia decide meter tropas del ejército, aliarse con Cataluña y meter tropas del ejército allá, ¿vale? Pues hombre, a España no le haría mucha gracia. Pero es que esta es otra, Rubén Gisbert. O sea, quiero decir, si Cataluña... Pongamos, ¿vale? Si Cataluña permitiera que tropas francesas vinieran a Cataluña, es decisión de Cataluña. Tú, España, como país no soberano de Cataluña, no tendrías decisión. O sea, no tienes justificación, no puedes. O sea, si Ucrania quiere formar parte de la OTAN, esto ya no es culpa de Estados Unidos, es decisión de la propia Ucrania. ¿Vale? Que luego a Putin no le haga gracia, lo entiendo, obviamente. A mí tampoco me haría gracia, pero es decisión de Ucrania. Por lo tanto, no se puede decir que esto es culpa de Estados Unidos. Obviamente a Estados Unidos, por supuesto que le interesa. Es que es evidente. A la OTAN, por supuesto que nos interesa.
tener a Ucrania de nuestro lado. Por supuesto, es más, nos interesa más a Europa que a Estados Unidos, porque luego iremos por ahí. Por supuesto, pero ¿y qué? Eso no significa que haya sido culpa nuestra o que hayamos obligado a Putin a invadir Ucrania. ¿Vale? Estados Unidos jamás podría consentir y jamás consentiría, como pasó por ejemplo con la crisis de los misiles en Cuba en el año 62, porque eso implicaría tener frontera con frontera, armamento y ejército de tu principal enemigo económico y... Sí, pero vuelvo a decir, ¿y qué culpa tiene Estados Unidos? O sea, quiero decir, si es Ucrania, que puede ser, o sea, es que es como, porque luego habla de intereses económicos y tal, ¿no? Es como si... llevándolo a lo económico, ¿no? Por ejemplo, o yo qué sé, pongámonos, no sé, 3 amigos, ¿no? Bueno, son 2 enemigos, 2 personas que se llevan muy mal y luego uno que está en medio que es medio amigo de uno, medio amigo de otro. Y de repente hay una época que de repente es muy amigo tuyo, pero de repente por circunstancias X, esa tercera persona se acaba haciendo más amigo de la otra persona. Pues, ¿qué culpa tiene la otra persona? O sea, quiero decir, es decisión de la tercera persona de hacerse más amigo de... Pues es algo muy parecido. político como es Rusia. He hecho una comparación muy absurda, lo sé, pero es para que se entienda, ¿vale? Fuera de que, una vez, por ejemplo, Texas entrara en el Tratado de Seguridad Colectiva de Rusia, bajo la influencia de Rusia y con ejército ruso y presencia militar rusa, si, por ejemplo, Texas decidiera intentar invadir Nuevo México o Oklahoma por unas aspiraciones históricas de lo que ha sido el territorio y la región, pues desde luego Estados Unidos se vería invadido por un país que tiene detrás la mano y que es un títere de Rusia. Pues esto es exactamente lo que ha sucedido. Es que no es exactamente lo que ha pasado. Porque tú estás dando por supuesto que Ucrania ha estado siendo forzada a formar parte de la OTAN. Y no es que haya sido eso, ha estado seducida a formar parte de la OTAN. Que es diferente, señores, es diferente. Y vuelvo a decir, el hecho, porque supongo, no lo sé, porque aparte yo lo he visto el vídeo hasta aquí, ¿vale? Pero supongo que va a hablar sobre la historia de Ucrania, en el cual, pues, en su momento tenía un gobierno prorruso. De hecho, esta alianza, ¿no?, de la que ha hablado Rubén Gisbert, de los rusos con ahora no sé qué países son, la verdad, estuvo a punto de formar parte de Ucrania de eso. ¿Qué es lo que pasa? Que el propio pueblo ucraniano derrocó, a través de protestas, derrocó a ese presidente, a ese gobierno. Y pusieron el propio pueblo de Ucrania, vuelvo a decir, el propio pueblo de Ucrania, a otros gobernantes más bien tirando a pro-Europa. Lo gracioso de todo, señores, es que este presidente que fue cómico y todo esto, lo más curioso de todo es que al principio era más bien tirando pro-Rusia. Es la propia Rusia la que ha provocado que cada vez los ucranianos sean más antirrusos, o una parte de Ucrania, ¿vale? Pero bueno. Temporal y cronológicamente en Ucrania. Y ver los tiempos y los sucesos es lo que te da la clave para ver quién ha buscado este conflicto, quién es el que más tiene que ganar y quién es el que más tiene que perder. Y es que, ante la retirada constante y la pérdida del área de influencia de Estados Unidos, sobre todo en Oriente Medio, con Irak, Irán, Afganistán, en los últimos meses, y el creciente posicionamiento de China en esas regiones, Estados Unidos ha decidido, para mantener su hegemonía económica y política, desde luego conservar y asegurarse al 100% lo que ella tiene, que es el control y la injerencia en los países de la Europa continental. Algo que... Pero, bueno, a ver, sigamos. Estaba perdiendo, ya que Rusia no ha cesado en su empeño en toda su historia, desde Pedro el Grande, de comerciar, de tener buenas relaciones con Europa, de ser un aliado de Europa, algo que Estados Unidos ha cortado constantemente desde la Segunda Guerra Mundial. Vale, a ver. Claro, es que... Vale, para empezar, veo que Rubén Gisbert está tirando la tesis, ojo, en cuanto a comunidad internacional se refiere. Podo, gracias por los 50 bits, dice, los indepes están muy pesados con las analogías con el conflicto de Rusia y Ucrania. Ya ha salido el lobista de integración cultural, Agustituler Telama Marías.
se ha presentado a hacer una performance cerca de las trincheras. Agustito Telama Marías. ¿Quién es Agustito? Agustito Telama Marías. ¿Quién? Quería hacer un directo serio hoy, ¿eh? Quería hacer un directo serio hoy, Podo. Quería hacer un directo serio. No me dejas, ¿eh? No me dejas. Quería hacer un... A ver, bueno, volviendo. Cabrón, que es un cabrón, Podo. Dice, lo siento, pero todo su evaluación, el de la situación, vale entre 0 y -0 por su animadversión por Estados Unidos. Hombre, yo creo que Rubén Gisbert animadversión por Estados Unidos no tiene, ¿eh? No tiene, justamente, al menos por su sistema político, ¿vale? Yo no creo que... Y no hay que criticar eso por simplemente... No, es que es anti... No, yo creo que... Ojo, o sea... Yo creo que simplemente tiene una tesis, en la cual creo que, por lo que estoy viendo, me da la sensación de que está siendo errónea, ¿vale? Y que simplemente está tirando por allá. El problema, en este caso, yo lo siento mucho, ¿vale? Pero el problema en este caso no está siendo Rubén Gisbert, sino sus seguidores que están siendo muy pesados con este tema, ¿vale? Están siendo muy pesados. Pero, y que automáticamente, si no estás de acuerdo con Gisbert, automáticamente te conviertes en un pro OTAN de estas que tampoco, ¿vale? En este caso, en concreto, con el tema de la fórmula democracia ya es otra historia. Pero en este caso yo, sinceramente, voy a darle una chance a Rubén Gisbert en el sentido de que simplemente es que él tiene una teoría de qué es lo que está pasando y otros tenemos otra y punto, ¿vale? En fin, sigamos. Bueno, uy, sí, espera, que claro, con lo de Podo se me ha ido completamente. A ver, lo que quería decir es que, para empezar... A ver, voy a volverlo a poner los últimos minutos porque me he perdido. Ante la retirada constante y la pérdida del área de influencia de Estados Unidos, sobre todo en Oriente Medio... Vale, sí, ya está. Vale, ya he retomado, vale. Él sostiene que ahora de repente Estados Unidos le interesa lo que viene siendo, pues, ese territorio, ¿no? Lo que viene siendo... El este de Europa, el este de la zona de Israel y ese tipo de sitios, ¿no? Yo creo que eso no es verdad. O sea, de hecho ya lleva bastantes años, de hecho incluso desde la época de Obama, que el interés de Estados Unidos estaba poco a poco trasladándose a precisamente el Índico, por tener ahí precisamente su adversario número 1, tanto económico como militarmente, que es China, ¿vale? Entonces, todo se ha trasladado a precisamente el Índico, ¿vale? Ya no solo eso, sino que encima, además, o sea, cuando todo el mundo habla de... Todos los expertos, cuando hablo de esto, hablo de Pedro Baños y otro tipo de personas que ahora no me sale el nombre, pero Pedro Baños es el más conocido, ¿no? Todos dicen lo mismo, que si hay un verdadero conflicto serio, en plan, entre las dos potencias principales, ¿no? Que son, repito, Estados Unidos y China, Rusia... es un pelele más, como lo es Europa, ¿vale? Es algo incluso secundario, aunque sí que es verdad que tiene mucha potencia militar, pero en el fondo está bajo el sobaco de China, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Todos coinciden en lo mismo, que el próximo conflicto se iría al Índico, ¿vale? De hecho, o sea, quiero decir, para empezar... Es lo que digo, ¿no? Que, por ejemplo, Estados Unidos... Voy aquí a abrir unas noticias que tenía por aquí que quería... Es que, ¿sabes qué pasa? Que yo quería, sin contestar a Rubén Gisbert, hablar sobre todo esto, pero he visto a un tío blancotero que ya estaba hablando de esto, entonces he dicho, bueno, pues vamos a darle una vuelta de tuerca para que la gente no piense que le estoy copiando, ¿vale? Entonces, tengo aquí unas cuantas noticias. Primero, ¿vale? Os voy a leer unas aquí. Muchísimas gracias por seguirme, Sirax7, bienvenido o bienvenida a la familia, ¿vale? Tenemos aquí, bueno, esto es de El Orden Mundial, ¿vale? Un periódico enfocado exclusivamente para geopolítica, movimientos militares y tal. Lo recomiendo mucho, aunque sí que es verdad que tiene cierta tendencia globalista, ¿vale? Lo digo para aquellos antiglobalistas que me estén viendo, pero bueno, da igual, o sea, para que lo estéis viendo, ¿vale? La apuesta de Estados Unidos, esto es un artículo de 2019 ya, ¿vale? La apuesta de Estados Unidos por Asia del Pacífico. En los últimos años, Estados Unidos ha hecho una apuesta decidida por Asia-Pacífico. El gigante americano cuenta con una considerable transición histórica en el Pacífico, pero el ascenso de China, la amenaza norcoreana y otros muchos desafíos han convertido a la región en una prioridad absoluta para la Casa Blanca.
De hecho, y repito, ¿vale? Esto viene de origen incluso desde la época de Obama. A ver, un momento, ¿dónde lo tenía por aquí? ¿Vale? El legado del cambio de Obama hacia Asia, la victoria electoral demócrata de Barack, todo viene precisamente por la crisis económica. Por la crisis económica que hubo, donde Europa ya ahí perdió todo lo que podía tener. ¿Vale? Ya perdió toda la hegemonía o toda la capacidad de poder ser relevante de cara al futuro. ¿Vale? En la crisis financiera de 2009. Y ahí Estados Unidos, Obama, ¿no? En este sentido, para salvarse el culo, empezó a mirar otra vez hacia China, hacia Japón, bueno, hacia el Índico, ¿no? Por decirlo aún. Hacia el Pacífico y Índico, que siempre digo Índico y es los dos, ¿vale? Índico-Pacífico. De hecho, o sea, volvemos aquí. Tenemos aquí otro artículo, ¿vale? Viernes 24 de septiembre de 2021, ¿vale? Estados Unidos gira 21, o sea, no, bastante ya lejitos, hay bastante ya cerquita. Estados Unidos gira de manera definitiva hacia el Índico-Pacífico. Refuerza su estrategia frente a China en una reunión con India, Japón y Australia tras la polémica desatada por la alianza de AUKUS. ¿Y qué es AUKUS y el por qué yo estoy diciendo que a Estados Unidos cada vez le interesa menos la OTAN? Porque, vuelvo a decir, la OTAN está pensada para proteger Occidente o la parte europea, ¿no? Por decirlo de alguna forma. ¿Cuál es la cuestión? Que ya esa zona ya no interesa. Lo que interesa es precisamente la parte marítima, podríamos decir incluso hasta la parte atlántica, pero sobre todo Índico y Pacífico. Y precisamente la alianza anti-China, que dice aquí AUKUS, es una alianza que de hecho dejó de lado a la propia Unión Europea y simplemente salió con Australia, con Inglaterra, es decir, hizo una especie de alianza anglosajona que además luego empezó a incluir, pues por ejemplo, territorios como Japón, como la India y ese tipo de cosas. Por lo tanto, que aquí Ruben Gisbert diga que el interés geopolítico ahora mismo de Estados Unidos sea precisamente el este de Europa, pues yo qué quieres que te diga, no lo tengo muy claro, sobre todo teniendo en cuenta que ya en su momento, como estáis diciendo por aquí, en Rusia, cuando invadió Crimea y se la robó directamente a Ucrania, ya ahí Estados Unidos ya se la pelaba. Pero ¿y esto por qué sucede? Porque ahora mismo precisamente Estados Unidos ya es bastante independiente energéticamente hablando, entonces ya no le interesa tener una potencia fuerte más allá de la económica, que es la que le hace la competencia a China. El tema del petróleo, el tema del gas y ese tipo de cosas, ahora mismo a Estados Unidos le interesa bien poco porque ya se autoabastece. De hecho, es algo que me dijo ya cuando estaba estudiando en la carrera. Escogí una asignatura de estas optativas, ¿no? Que hablaba sobre, bueno, esto, ¿no? Historia un poco más rollo enfocado a la geopolítica y militar y ese tipo de cosas. Y era una asignatura bastante light, ¿vale? Pero sí que es verdad que el profesor sabía mucho y en una de esas nos dijo en ese momento, cuando Estados Unidos deje de depender del petróleo de otros países, se va a olvidar de Europa y sobre todo de Oriente Medio. ¿Y qué es lo que ha pasado? Recordemos que el año pasado Biden ordenó la retirada de las tropas de Afganistán, dejando Oriente Medio prácticamente sin la presencia de Estados Unidos. Si realmente le interesaba a Estados Unidos esa parte, ¿no? Esa parte, el este de Europa y ese tipo de cosas, no habrían abandonado Afganistán o habrían intentado pues tirar por otro lado. Por lo tanto, no entiendo mucho la tesis aquí, en este caso, de Ruben Gisbert, ¿vale? Vuelvo a decir, y ojo, ¿vale? De antemano, obviamente me puedo equivocar. O sea, puedo estar equivocado en lo que estoy diciendo, ¿vale? No es ningún ataque a nadie, ni estoy llamando tonto a nadie, ni que miente, ni pro-Putin, ni nada a nadie. ¿Vale? Vuelvo a decir. Y por favor, evitad insultar en los comentarios. No he visto ningún insulto, pero que os conozco, ¿vale? Y bienvenidos a todos, porque antes al principio me estaba quejando de, oye, que poca gente viene al directo, y ahora veo que ya somos bastantes. Bien, así me gusta. Ahora sí, pocas suscripciones veo, ¿eh? Pocas suscripciones veo y pocos bits veo. También os digo. Afganistán está en frontera con China. Esa posición era muy peligrosa. Y también muy interesante para Estados Unidos. Si realmente la tesis de Ruben Gisbert de que Ucrania se anexionara a la OTAN era precisamente tener controlada a Rusia,
con China más de lo mismo. Entonces, tampoco, ¿sabes? Irán, Afganistán en los últimos meses y el creciente posicionamiento de China en esas regiones, Estados Unidos ha decidido, para mantener su hegemonía económica y política, desde luego conservar y asegurarse al 100% lo que ella tiene, que es el control y la injerencia en los países de la Europa continental. Vuelvo a decir que no estoy para nada de acuerdo con eso. O sea, los hechos son todo lo contrario, vuelvo a decir. O sea, crea una alianza anti-China, ¿no? Justamente, anti-China, y deja la estacada a la propia Unión Europea, que ni siquiera la menciona, ni siquiera, es más, luego tuvo que ir a... Mira, tenemos aquí. Luego tuvo que ir Biden a Francia para que Macron dejara de llorar. Entonces, yo no lo veo tan claro esto. No lo veo tan claro, la verdad. No lo veo tan claro. Algo que estaba perdiendo, ya que Rusia no ha cesado en su empeño en toda su historia desde Pedro el Grande de comerciar, de tener buenas relaciones con Europa, de ser un aliado de Europa, algo que Estados Unidos ha cortado constantemente desde la... Lady Wall dice: gracias, Nico, por tratar este tema de forma tan educada, que últimamente solo digo insultos en redes por este tema. Yo intento, ya os lo digo, también, o sea, vuelvo a decir, bueno, gracias Luna Azul por seguirme, bienvenido a la familia, ¿vale? Y Twitchators también, que no lo había dicho. Sí, porque además Lady Wolf, tú eres una de las que está más de acuerdo con Rubén Gisbert, porque te sigo en Twitter y veo lo que vas escribiendo, ¿vale? Pero yo que digo, hay que tener en cuenta que estamos en guerra, ¿vale? Europa está en guerra. Aunque no esté mandando tropas, Europa está en guerra, ¿vale? Entonces, hay que tener en cuenta también, tanto por nuestra parte como por la suya, por el enemigo, entre comillas, ¿vale? Que la información es lo primero que, militarmente hablando, se controla para precisamente poder hacer propaganda. Es el primer arma de fuego que se utiliza en la guerra. Entonces, siempre todo, cuando se habla de este tipo de cosas, y sobre todo si hay países o territorios en los cuales pues tú vives que están implicados, pues todo hay que tratarlo con muchísima cautela. Todo, ¿vale? De todas formas, yo intento... Bueno, pues esto, ¿no? Intento... bueno, ya me entendéis. Yo creo que lo estoy haciendo bien sin tener que... La Segunda Guerra Mundial. Pues bien, en las últimas décadas Rusia y Europa han tenido mayor flujo comercial y, fundamental, el gas ruso, la energía, que es hoy el factor determinante de las relaciones políticas, es ya el elemento clave estratégico para Europa en cuanto a la dependencia de Rusia. Hasta ¿podemos estar de acuerdo? hoy. Como sabéis, en 2012 se terminó el primer gasoducto Nord Stream 1 que unía Rusia con Alemania y empezaba esa dependencia y ese trato comercial con Rusia del principal país europeo, Alemania, que suministra a Bélgica, Polonia, Austria, Francia y prácticamente hace que Europa dependa del gas ruso en gran parte. Esto fue en 2012, pues bien, un año después, en 2013, se produce la crisis en Ucrania con la invasión de Crimea. Se produce el Euromaidán, que es un movimiento auspiciado y dirigido desde Estados Unidos y reconocido como tal por la administración Clinton y Obama, para forzar una ruptura diplomática y comercial del bloque europeo con Rusia después de que un año antes se hubiera aprobado y se hubiera iniciado el Nord Stream 1. De hecho... Esto, mira, no lo sabía. Si es así, pues bueno, mira. Artemis Pau, pero es que de todas formas... O sea, quiero decir... Es que, ¿y qué? O sea, lo que está diciendo aquí es que mira que Estados Unidos, qué mal, que ha convencido a Ucrania, bueno, a Europa, no, es que no lo he entendido muy bien, pero mira qué malo es Estados Unidos por haber convencido a otros países que corten relaciones comerciales con Rusia. Pues bueno... O sea, ¿qué quieres que te diga? Si esos países consideran que están mejor con Estados Unidos, pues ¿qué quieres que te diga? O sea, quiero decir, no veo aquí dónde está el problema, ¿me entiendes? Lo del Maidán y Estados Unidos es un bulo. Es que aunque fuera cierto, es que, ¿y qué? O sea, no lo veo relevante. O sea, el problema que veo aquí con Rubén Gisbert es que no reconoce, o al menos me da la sensación... Bueno, sí que lo defiende, ¿no? Pero no reconoce que ahora mismo exista soberanía de ningún país aliado de Estados Unidos. Una cosa, que esto le da la razón, obviamente,
¿vale? De que, hoy, por ejemplo, ¿no? España y los componentes del Estado de la Unión Europea, pues no tienen al 100% soberanía propia, ¿vale? Pero tienen algo de soberanía. Pero es que me da la sensación de que Rubén Gisbert considera que directamente no hay soberanía dentro de los estados aliados de los Estados Unidos. ¿Sabes? No sé. En aquel entonces, sin decir absolutamente nada y por sorpresa, nada más se produce el Euromaidán, Rusia entiende qué es lo que está pasando y decide tomar Crimea, una región mayoritariamente prorrusa y que aboga por la anexión de Ucrania a el resto de la Federación Rusa. Es decir, lo que provocó entonces la invasión de Crimea no fue la voluntad de Rusia de extenderse, sino el hecho de que un país limítrofe, un país colchón fundamental y clave para Rusia como es Ucrania, se produjera en su seno una revolución que depuso al gobierno aliado de Kiev, de Rusia, y que podía hacer que Ucrania se volviera hacia los intereses de Estados Unidos y la OTAN, pero para ello previamente tendría que hacer una guerra civil que acabara y que pacificara todas las regiones fervientemente. Jaime Sánchez dice, Rusia y Ucrania han acordado alto el fuego para evacuar civiles. Bien, ¿eso es cierto o no? Quiero noticia. Bien, buena noticia. Me alegro mucho. Aunque tengo que decir una cosa, muchos civiles se van a quedar. ¿Vale? Pues bien, es que como me he quedado preparando esto, no me he podido enterar. Bueno, pues me alegro muchísimo, es una muy buena noticia. De todas formas, me temo que hay muchos civiles que se van a quedar. ¿Vale? Pero bueno, me alegro. ¿Y qué tiene de malo? Estos son los problemas. ¿Y qué tiene de malo el punto de vista de Gisbert? Hay que tener un pensamiento único. ¿En qué momento he dicho yo lo contrario? ¿En qué momento he dicho yo lo contrario? Es que el problema, o sea, cuando generáis, a veces sois los propios seguidores de Rubén Gisbert, y no lo digo por ti, Tornin, pero no lo digo por ti. Pero a veces sois los propios seguidores de Rubén Gisbert los que... Ya lo sé, pero son el propio, los seguidores de Rubén Gisbert quienes generan tensión entre los propios youtubers, entre Rubén Gisbert y el resto de youtubers. No lo digo en tu caso, ¿eh? Gracias, Enzo. Mis chicas del harén. No solo de Diosa Freya, sino de la inexistente, de Vita, que es latina. ¿Pero qué le pasa? ¿Qué está haciendo Enzo Labriego? Enzo, ¿qué estás haciendo? Pero si Enzo no está hablando en el chat, ¿qué me decís? Simplemente está debatiendo con vosotros. O sea, no estoy viendo insultar. Mira, estoy viendo todos los comentarios, que son muy pocos, por cierto. Hola familia, cara sonriente. Y no le he visto insultar en absolutamente nada. Chema, muchísimas gracias por las 9 meses ya. Ah, no. Suscripciones de 9 meses ya tienen antigüedad. Ah, vale, que no han sido seguidos. Pero bueno, Chema, muchísimas gracias. Se refiere a Ancapo. Ah, bueno, pero Ancapo tiene el mod en el fondo, pero no es mod, ¿vale? O sea, él va a su bola. No es mi mod, ¿vale? Va a su bola y además muchos ya conocéis a Ancapo. Ancapo a veces va muy a machete, ¿vale? Pero bueno, no te pongas a insultar, ¿eh, Ancapo? A ver, no sueles moderar. Enzo se ha tomado en serio el trabajo de moderador, ¿sabes? Enzo se ha tomado el trabajo en serio. ¿Que no ha insultado? Pues si no ha insultado, pues nada, ya está. He dicho Gisbertos. Bueno. Yo solo digo que Ancapo a veces va muy a machete. Y a veces no le falta razón. Pero es que a veces va a machete conmigo también, ¿eh? O sea, quiero decir, no pasa nada. Laura Gope, ¿por qué dice gracias? Ah, vale, porque... Ostras, vas muy atrás tú. En fin, sigamos con lo de Rubén Gisbert, ¿vale? Vale, pues si no ha insultado, no ha insultado. No he visto ningún insulto. Bueno, por cierto, se acerca el tren del hype. Tenéis 3 minutos para activar el tren del hype. Siempre con machete militar a la yugular para desangrar rápido al enemigo. Prorrusas como son Crimea, el Donetsk, Lugansk, etcétera, etcétera. Y de hecho el guión fue el mismo. Ante la caída del gobierno amigo de Rusia, Crimea se declaró independiente y pocos días... Esto, que había desconectado, me habíais distraído. Lo que quería decir es que me parece que das supuestos de una forma muy
que tienen sentido, obviamente, pero es que también tiene sentido, y además, de hecho, es lo que yo entendí en su momento, porque en ese momento, pues justamente era además cuando estaba estudiando esta asignatura que os he dicho antes. Y me interesé sobre el tema. Y todas las tesis iban en el sentido de que Rusia aspiraba a controlar el Mar Negro. De hecho, si os fijáis, voy a buscarlo, ¿vale? Mapa, conflicto, Rusia, Ucrania. De hecho, lo comenté hace unos días, ¿vale? Y si os fijáis, el conflicto, a ver, el conflicto y los avances de los mapas justamente van en ese sentido. Si os fijáis, están yendo hacia ese sentido, en querer controlar lo que viene siendo precisamente la costa de el Mar Negro, para precisamente tenerlo controlado y tenerlo bajo su propio control, para que no sea Turquía, Rumanía, etcétera, es decir, la OTAN quien controle precisamente ese Mar Negro. Entonces yo me decanto más por esa tesis que no por el simple hecho de que Crimea, no sé qué ha dicho, la verdad, pero no, es que no veo, yo veo más lógico esto. Pero bueno, en fin. A Estados Unidos no le interesa que Europa tenga amistad con Rusia. A Estados Unidos, y esto ya lo he explicado, lo he enseñado, ahora mismo se la pela lo que haga Europa. Porque Europa ahora mismo es irrelevante. O sea, no tiene relevancia alguna. Es que ni siquiera económica. Días después solicitó la presencia militar rusa, que terminó anexionándose la región de Crimea. Pues bien, este verano, en 2021, se terminaba la construcción del Nord Stream 2, el segundo gasoducto que unía Alemania y Europa y que dejaba en un segundo lugar a Estados Unidos con sus buques metaneros y el suministro por barco mucho más caro. Estados Unidos, como he venido diciendo, ha intentado por todas las maneras, con sanciones, amenazando a los promotores del proyecto, paralizar ese proyecto. No ha podido, aunque lo ha ralentizado mucho, y finalmente, cuando su construcción terminó, este invierno iba a empezarse la certificación para empezar a bombear gas ya esta primavera. Momento preciso, casualidad, en el cual la OTAN anuncia por primera vez en su historia que se plantea la inclusión de Ucrania en el Tratado de Seguridad Atlántica, en la OTAN. Algo... Pero Rubén, o sea, no es que de repente Estados Unidos decida decir, sí, Ucrania, te vamos a obligar a unirte a la OTAN. No, esto es porque a solicitud de Ucrania de unirse a la OTAN. Por lo tanto, es decisión de Ucrania el de unirse a la OTAN o no. Que luego, ojo, que luego Estados Unidos aproveche el momento y diga, sí, es el momento perfecto para precisamente meter a Ucrania en la OTAN. Eso no te lo niego. Pero eso no significa que todo esto haya sido exclusivamente culpa o presión por parte de Estados Unidos. Que todo este resultado no significa que lo haya provocado Estados Unidos. Eso no significa nada. Eso es una serie de circunstancias que obviamente acaban teniendo consecuencias. Un cúmulo de cosas, ¿vale? Es un cúmulo de cosas que al final pues acaba provocando que Putin pues tenga que... Obviamente es que esto también hay que tenerlo claro. Obviamente Putin de repente no vino y dijo... De repente se despertó y diga, voy a invadir Ucrania. Obviamente no. Obviamente no. Pero de ahí a decir que esto es culpa exclusiva de Estados Unidos, por esto, sinceramente, es que no lo veo. Porque también hay un interés por parte de Ucrania de unirse a la OTAN. Entonces, ¿entendéis o no? Ha sido una de las partes, por supuesto. O sea, por supuesto. O sea, quiero decir, cuando un conflicto acaba en guerra, evidentemente es culpa de todas las partes implicadas, de no haber conseguido llegar a un mutuo acuerdo. ¿Vale? Hay una... Mira, es que la vi ayer además, una frase que me encanta de Pearl Harbor, de ayer de la película, en el que el japonés, ¿no? Cuando va uno de los... Creo que era el general, ¿no? Explica el plan, uno de los oficiales, no sé si se dice oficiales, no sé muy bien cómo van los rangos de los ejércitos, ¿vale? Pero uno de los subordinados le dice, es usted un genio. Y el general dice, si hubiera sido un genio, hubiera evitado esta guerra. Y esto es una realidad, pero es que esto yo creo que es evidente. A ver, obviamente, tontitos hay en todos lados que todos entienden como es o blanco o negro. Pero es que según la tesis de Rubén Gisbert, y aquí no estoy llamando tontito a Rubén Gisbert, ¿vale? No me interpretéis,
Pero a pesar de que defienda de que esto no es de blanco y negro, está haciendo una dicotomía de que todo es culpa de Estados Unidos. ¿Sabes? También tú ponerte a ver pelis de la guerra justo ahora, ya, también es verdad, ¿no? Pero la tesis de Gisbert es que Estados Unidos le ha forzado a Putin a hacer la invasión. Y no es del todo así. Las circunstancias han llevado a que al final acabe Rusia invadiendo Ucrania. Pero no es culpa de Estados Unidos. No es culpa de la OTAN. No, es culpa de que hemos fracasado en lo que viene siendo las negociaciones de los intereses entre los dos bloques. Ya está. ¿Sabes? Rusia también quería entrar en la OTAN. Lo habéis dicho antes, lo pongo en duda. Voy a mirarlo ahora por internet. Cuando Rusia... Vamos a verlo. Cuando Rusia quería entrar en la OTAN... A ver, O sea, me parece raro que quisiera en algún momento entrar en la OTAN. La Unión Soviética quería entrar en la OTAN. La oferta pilló a los aliados occidentales con un pie cambiado, pero pronto reaccionaron. El 31 de marzo de 1954 la URSS se ofrecía a ingresar en la OTAN. Joseph Stalin había muerto y poco más de un año con las esperanzas de distensión. ¿Qué tal? Bueno, pues fijaros. Hemos explicado antes con el ejemplo de Texas que saben que Rusia de ninguna manera puede aceptar, sabiendo que Rusia antes invadiría Ucrania que permitir que perteneciera a la OTAN, del mismo modo que Estados Unidos antes invadiría Texas antes que permitir que perteneciera al Tratado de Seguridad Colectiva de Rusia. Pero es que luego, otro argumento que está bien, veo que está aquí tomando Rubén Gisbert, ¿vale? Que repito, ¿vale? Es del 24 de febrero, lo digo para que pongamos en contexto. Tampoco casa mucho con lo que dice el propio Putin antes y con lo que dice ahora. En el sentido de, ¿vale? Rubén Gisbert dice que todo esto es por la presencia de la OTAN, ¿no? Y que al final, pues, o por la posible presencia de la OTAN. Y que Putin al final no ha tenido más remedio que entrar en Ucrania para evitar que la OTAN ingresara, ¿no? Allá. Es decir, un tira y afloja otra vez entre Estados Unidos y Rusia. O sea, es lo que he dicho antes, ¿no? Un poco que obvia un poco la soberanía de Ucrania en el sentido de que de la voluntad precisamente de querer ingresar en la OTAN. De todas formas, yo no estoy tan de acuerdo, pero es que no es que yo no esté de acuerdo, es que ni siquiera el propio Putin dice eso. O sea, volvemos que las justificaciones de Putin en su momento eran precisamente estos, que poco o nada tenían que ver con la existencia de la OTAN. El durísimo discurso de Putin para justificar la guerra: buscamos desmilitarizar y desnazificar Ucrania. Es decir, aquí lo que nos está diciendo básicamente y llanamente es que lo que quería era derrocar al gobierno que hay ahora en Ucrania para poner a otro y tenerlo como país satélite, ¿vale? Luego, por otro lado, me he ido ya, digo, porque quizás estamos hablando de, ¿no?, que es el mundo y que es un medio pro OTAN y tal. Me he ido al Sputnik, ¿no? Cuando, por ejemplo, ¿no?, Macron estaba hablando sobre las posibles negociaciones de paz o de alto el fuego entre Ucrania y Rusia en Bielorrusia, ¿vale? Y sí que es cierto, ¿vale?, que aquí pone reconocimiento de la soberanía rusa sobre Crimea, desmilitarización y desnazificación del Estado ucraniano, y luego pone garantizar el estatus neutral de Ucrania. Pero es que la cuestión es que solo lo menciona aquí. En todo el artículo, es más, hace hincapié sobre todo otra vez a reconocer Donetsk y Lugansk como estados soberanos, y ya no solo eso, sino que encima el mandatario ruso también amenazó con llevar a juicio a los autores de numerosos crímenes sangrientos como civiles. Es decir, él se presenta como el salvador de esos territorios, no como lo de la OTAN, incluso, repito, dentro de la que podríamos considerar propaganda de Sputnik, ¿vale? Propaganda directamente. Lo de la OTAN o de la neutralidad de Ucrania es como algo secundario, ¿vale? Es algo secundario. Entonces, pues, tampoco veo mucho esta tesis. Es que es más, hoy mismo ha dicho esto.
hoy mismo ha dicho esto, ¿vale? Está en catalán, pero da igual, lo traduzco, ¿vale? Ara, el diari Ara, que pocos sospechosos son de ser anti-Putin, porque precisamente el independentismo muy en contra no está, ¿vale? Nunca abandonaré mi convicción de que los rusos y los ucranianos son un solo pueblo. O sea, la intención va más allá del tema de la OTAN. Es más el interés de convertir Ucrania en un país satélite de Rusia. Nico, pero busca bien lo de Putin y la OTAN. Vale, ¿el qué? Ah, Putin también y quiso entrar en la OTAN en los 2000. Caray. Bueno, pero, o sea, tampoco invalida, o sea, no es relevante a lo que estamos diciendo. No hay relevancia. Sí, ya lo he visto. Pero, ¿y qué? O sea, ¿qué decir? ¿Qué más da? O sea, no... Vale, pero no es relevante a lo que estamos hablando ahora, creo yo, ¿eh? No sé, o sea, pónmelo en los comentarios, Arévalo, o Criadilla, o sea, decirme cuál es la... O sea, quiero decir, entonces, más de lo mismo. O sea, quiero decir, entonces, en el fondo me estáis dando la razón. Indica que la propia OTAN reconocía que Ucrania debía ser un país neutral. Pero si me acabáis de pasar un documento en el cual la cuestión es si Rusia tiene que entrar o puede entrar o no en la OTAN. ¿Qué tiene que ver con Ucrania? Y sí, vuelvo a decir lo mismo de antes. Señores, sí, en 2021, obviamente, pero léelo. No voy a ponerme a leer ahora mismo 48 páginas. No voy a leerlo, obviamente, ¿vale? No voy a leerlo, me lo leeré luego, pero ahora no. No voy a poner aquí en directo a leerme 50 páginas, ¿vale? Si decís eso, vuelvo a decir, ¿vale? Si pone eso, no significa nada. O sea, quiere decir, sí, en los años 2000 la OTAN reconoció a Ucrania como territorio neutral. ¿Y qué? O sea, quiere decir, ¿y qué? Si si Ucrania quiere formar parte de la OTAN y a OTAN de repente ve que eso le interesa, 20 años después, ¿y qué? O sea, ¿qué más da? O sea, quiero decir, no es relevante eso. O sea, tenéis que tener en cuenta una cosa, ¿vale? Y os lo dice uno que ha estudiado Derecho. Uno que justamente con el tema de Derecho Internacional Público tocaba bastante porque le gustaba mucho y, bueno, pues no para de repetirlo, pero contaba matrícula y ese tipo de cosas, ¿vale? Los tratados internacionales son relevantes o tienen fuerza en función de si a los que han hecho ese tratado les interesa seguir con el tratado o no. Las declaraciones internacionales son válidas en función de si el Estado o la organización de turno, la asociación de turno, decide que esas declaraciones sigan siendo relevantes o no. ¿Vale? Tú lo has dicho, a la OTAN le interesa, pero es que yo no niego que a la OTAN le interese. Pero vuelvo a decir, el debate no estaría si Ucrania no quisiera formar parte de la OTAN. ¿Entendéis o no? Entonces, claro, no se puede... Para empezar, que no es Estados Unidos, sería la OTAN y en este caso incluso la propia Unión Europea, más que la propia Estados Unidos, ¿no? Pero de todas formas, no se le puede achacar la culpa de haber metido presión por parte de la OTAN cuando es la propia Ucrania la que ha querido ingresar en la OTAN. ¿Vale? Y luego, a ver, ¿qué me habéis dicho esto? Pues porque una de las consecuencias de que dejara de ser neutral podría provocar un conflicto. Sí, ya, pero si es que no digo que... O sea, no digo que no tenga parte de culpa la OTAN. Obviamente la tiene. Obviamente la tiene. Obviamente, es lógico. ¿Vale? Pero no podemos obviar la voluntad de un país, como es Ucrania. ¿Vale? Ucrania tampoco cumplía los requisitos para entrar en la OTAN. Es que tampoco ya han dicho... Es que la OTAN en ningún momento ha dicho, sí, Ucrania, ingresa en la OTAN. Ha dicho, lo vamos a estudiar. ¿Sabes?
No, sí que son... Fachiman dice, a mí los intereses de Rusia o la de la OTAN me parecen intrascendentes. Sí que son trascendentes, obviamente que son trascendentes, pero no hay que obviar la existencia de Ucrania y de su propia soberanía. ¿Entendéis o no? No voy a volver a hablar, no voy a volver a explicar el tema de la relación OTAN-Estados Unidos, que sí que es cierto que ahora mismo es la que más financia, pero es ahora mismo Estados Unidos no para de quejarse y está clarísimo desde hace ya bastante tiempo de que se la pela lo que pasa en Europa. Se la pela, de verdad. Pues bien, Estados Unidos estaba amagando constantemente estos 2 últimos meses para forzar una acción militar de Rusia. Es que lo veis esto de que no, es que es Estados Unidos quien ha forzado a Putin a... No, son, vuelvo a decir, las circunstancias. ¿Vale? La rotura de relaciones y a la rotura y paralización del Nord Stream 2 de Europa con Rusia para seguir manteniendo Estados Unidos su hegemonía política y económica con Europa. Y la temporalidad y los sucesos así lo acreditan, porque si Rusia hubiera querido desde un primer momento anexionarse Ucrania, como hizo con Crimea, lo hubiera hecho directamente, no llevando tropas a la frontera, ejércitos militares, lanzando cohetes, aviones, haciendo una demostración de fuerza para llegar a un acuerdo, a una negociación en el cual Ucrania quedara excluida de la OTAN, porque cuando uno al final quiere invadir un país, no avisa y no va haciendo una demostración de fuerza, sino que lo que hace... Rubén, ¿y la Guerra Fría? Tío, o sea, quiero decir, ¿y la Guerra Fría? No me jodas. En la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y Japón estaban constantemente haciendo también pulsos de ver quién la tenía más grande. Hombre, no me parece un argumento un poco flojo este, ¿eh? Me parece un argumento flojo, la verdad. Hace directamente es invadir y aprovechar el factor sorpresa para evitarse resistencia o una respuesta por parte de su enemigo. Es más, o sea, quiero decir, por ejemplo, Japón... Para empezar, que vivimos en una época en la cual pues te puedes enterar de absolutamente todo. Entonces es prácticamente imposible esconder movimientos políticos, militares, perdón, ¿vale? ¿Cuál es la cuestión aquí? Que para empezar, si quieres invadir un país, tienes que mover tus tropas hacia la frontera. Y tal y como vivimos en un mundo en el cual te enteras, ¿vale? Te enteras. Luego, por otro lado, poniendo el ejemplo, obviando la Guerra Fría, ¿vale? Obviando la Guerra Fría, que sí que es cierto que fueron 2 países que no se invadieron mutuamente, pero sí que pelearon muchas veces en otros muchísimos sitios. Y advirtiendo muchas veces previamente, ¿no? Pero volviendo, por ejemplo, al tema de Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos con Japón, ¿no? El tema de Pearl Harbor. Que a raíz de la película, ayer pues me estuve... Porque siempre cuando veo este tipo de películas me gusta tener... ver la película y a la vez Google para ir mirando e ir investigando y qué es verdad y qué no de la película, ¿vale? Como Vikingos Valhalla, que, bueno, tengo que hacer un vídeo muy directo hablando de esa serie porque es muy buena, pero hay unos anacronismos espectaculares. Estados Unidos y Japón en el mar, o sea, en el Pacífico, o sea, había ahí unas tensiones con los barcos, las flotas, o sea, espectaculares. De hecho, había mucha queja por parte de alguna parte del ejército de Estados Unidos, porque Estados Unidos o el presidente en ese momento se estaba enfocando demasiado en el Atlántico, cuando había que mirar en Japón, cuando había que mirar precisamente en el Pacífico. Y fijaros qué es lo que pasó, que de repente pues hubo una alerta y que también provocó precisamente que se reagruparan todos los buques de guerra precisamente en Pearl Harbor, ¿no? Fue precisamente el hecho de que de repente, durante una semana, todos los buques de guerra de Japón desaparecieron y Estados Unidos no sabía dónde estaban. Eso era, o ellos entendieron que era porque estaba viniendo. Por tanto, ya de ahí, o sea, nunca hay sorpresa como tal. Es muy complicado que haya sorpresa como tal. Quizás de repente una incursión en la Edad Media, de repente te vienen 4 bárbaros con 4 espadas y tú estás celebrando, yo qué sé, Cuaresma, pues vale. Pero hoy en día eso de atacar por sorpresa es mucho más complicado. Entonces veo un argumento aquí muy flojo, la verdad, muy flojo. Contrincante, y Rusia ha hecho todo lo contrario. De hecho, las invasiones siempre se producen así y en el momento en el que tu enemigo menos lo espera. Por ejemplo, la invasión de Rusia por parte de Hitler con la Operación Barbarossa, donde al mismo tiempo que las tropas alemanas cruzaban la frontera con Rusia, un tren salía...
Gracias por seguirme, Sisivilla. Muchísimas gracias. De Moscú con dirección a Alemania, con metal y con diferentes materias primas, creyendo Rusia que todavía existía acuerdo comercial entre ambos, ni siquiera previendo dicha guerra. Pues bien, la OTAN anunció la inclusión de Ucrania en la OTAN. Arevalo Víctor, gracias por seguirme. Bienvenido a la familia. O que prometieron que jamás harían, para forzar una respuesta de Rusia que lo que hizo fue acercar una gran parte de su contingente militar a la frontera. Esto que ha dicho, ¿no? De, por ejemplo, de Rusia y tal. Hostia, vamos a ver. Es que realmente, o sea, quiero decir, Rubén Gisbert seguro que va a decir que sí, ¿no? Porque decir, yo mismo también podría decir, sí, en su momento dije que habría una invasión, porque lo dije en su momento. Pero en el fondo dije, bueno, es una posibilidad remota, pero ahí está, ¿no? Nadie se iba a imaginar que esto iba a pasar. O sea, nadie se lo imaginaba. Gente que no lo de yo ni de Rubén Gisbert, ¿vale? Porque tampoco es que sea un experto militar geopolítico, ¿vale? Somos dos personas que hemos estudiado Derecho y que nos hemos interesado por este tema y por el interés geopolítico en general que nos interesa, ¿no? Pero no somos para nada un Pedro Baños, ni él ni yo, ¿vale? Obviamente. De todas formas, se me ha ido. ¿Qué quería decir? Se me ha ido completamente, ¿eh? Bueno, no sé qué quería decir. Se me ha ido. Ah, vale, sí. A ver, un momento. Viendo dicha guerra. Pues bien, la OTAN anunció la inclusión. Ah, sí, lo de Rusia con el tren y todo esto. A ver, o sea, quiero decir, si tú... O sea, obviamente una invasión así no te la esperas, incluso habiendo el ejército en las fronteras. O sea, que es que no entiendo este argumento, la verdad, no lo entiendo. De Ucrania en la OTAN, algo que prometieron que jamás harían, para forzar una respuesta de Rusia que lo que hizo fue acercar una gran parte de su contingente militar a la frontera con Ucrania, advirtiendo que si eso sucedía, solo cabía y forzaban a Rusia a una invasión. De hecho, Rusia lleva 2 meses exigiendo... Pero fíjate, ¿y por qué no puede ser el relato al revés? Porque aquí se le puede girar la tortilla. Porque podríamos hablar de que, por ejemplo, desde hace ya bastante tiempo, incluso antes de la invasión de Crimea, Rusia siempre ha estado interesada en este territorio. Gracias Marta Cristian por seguirme, bienvenida a la familia, porque pongamos, ¿no? Demos la vuelta un poco al relato. Imaginémonos que... bueno, no imaginemos, no. O sea, antes incluso de la época de Crimea, ¿no? De la invasión de Crimea, teníamos un gobierno prorruso, ¿no? De repente, pues, yo qué sé, y de repente, pues, hay ciertos territorios como es Crimea, como es Donbass y ese tipo de sitios donde hay mucho prorruso. Pues también podríamos ahí tener el relato de que precisamente ahí Rusia estaba ejerciendo influencia por parte de Ucrania y poco a poco ha ido forzando a la propia Ucrania a irse hacia el bando de la OTAN. Poco a poco Rusia, a través de estas tensiones, a través de invadir Crimea, a través de ir apoyando Donbass, etcétera, etcétera, ha forzado a Ucrania a querer formar parte de la OTAN para poderse proteger y así pues la OTAN al revés pues también darle apoyo a Ucrania. También puede ir por ese lado. También puede ir que por Putin generar tensión en Ucrania haya forzado a Ucrania a, pues, querer formar parte de la OTAN. ¿Entendéis o no? Rusia tiene el mismo concepto de Ucrania que de Bielorrusia, por ejemplo. Pues entonces me estás dando la razón a mí, Arévalo. ¿No? Ah, vale. No, pues esto, entonces, cuidado porque es un relato que él lo ha cogido, pero es un relato que también se podía ir por otro lado, ¿sabes? Pues te dice Rubén Martín Calvo. Hola, Calvo, ¿cómo estamos? Un saludo. De Estados Unidos un compromiso de que la OTAN no se va a extender a Ucrania, haciendo hincapié en los acuerdos previos que tenían ambos, algo que a Rusia no le interesaba de ninguna manera porque eso supondría la rotura comercial con los países de Europa que tantos años y tanto esfuerzo y dinero le ha costado a Rusia fraguar, y con gran parte de países de Occidente con los que tiene tratos comerciales y energéticos. De hecho, en el 2014, en la guerra de Ucrania, Rusia no invadió la región del Donetsk y de Lugansk, 2 regiones que al igual que Crimea también se declararon independientes en 2014,
2014 porque creía que Ucrania podía volver a una situación de estabilidad y paz, y esas dos regiones claramente prorrusa podían influir en el resto del país para volver a tener un gobierno aliado, que es lo que... A ver, pero aquí... O sea, Rubén, ¿de verdad me estás diciendo que después de haber generado una tensión como es la de prácticamente meter tanques en Crimea, haber añadido presión a la zona de Donbass, ¿realmente me estás diciendo que Rusia creía que después de la invasión de Crimea iba a haber paz? Justamente es todo lo contrario. O sea, desestabilizas un país entero. Es que no... ¿Sabes? O sea, no... Veo... O sea, no hablo de propaganda, pero sí veo más relato que argumento, ¿sabes? No sé. Veo más relato que argumento aquí. Que busca en todo momento Rusia, como por ejemplo en Kazajistán. Repito, la invasión y la anexión de Ucrania por parte de Rusia es algo que Rusia no ha buscado ni le interesa, porque supone la ruptura de toda su política energética y comercial con Europa y con Occidente. Así que no quiere anexionar. Yo creo que nadie dice que a Ucrania quiere anexionar, que Rusia quiere anexionarse a Ucrania. Pero sí que es cierto, y además tú mismo lo estás diciendo aquí, que quiere ejercer cierta influencia sobre Ucrania, ¿no? No sé. Producirse durante un mes el impasse en el cual la OTAN decía que iba a incluir a Ucrania y Rusia mantenía una gran presión militar en su frontera con Ucrania, Estados Unidos no consigue lo que quiere, que es la demostración de fuerza y la acción militar de Rusia que fuerce esa ruptura comercial con Europa, y por lo tanto lo que hace es anunciar de manera constante que Rusia va a invadir Ucrania, que Rusia va a anexionarse y que lo que pretende es extenderse hacia Ucrania, sabiendo que ellos no le van a dar a Rusia lo que Rusia necesita para evitar eso, que es el compromiso de que la OTAN no va a extenderse hacia Ucrania. Aún así, la semana pasada... Es que no entiendo, porque por un momento me habla de relaciones económicas y luego de repente me habla de que si la OTAN. Si es lo de la OTAN, vuelvo a decir, no tiene sentido porque es decisión de la propia Ucrania querer formar parte de la OTAN, ¿vale? Y luego repito, puede también, tirando de relato, ¿no? Puede ser también que por culpa de las presiones de Rusia hacia precisamente el país de Ucrania, Ucrania por defensa propia quiera anexionarse a la OTAN. Bueno, quiera formar parte de la OTAN, ¿no? Entonces, claro, es que no... Putin deja en ridículo y evidencia con un movimiento que él no tiene intención de invadir Ucrania, sino que tiene intención es de que la situación en Ucrania... Dice, Timerum dice, Rubén pierde credibilidad para su movimiento con esos análisis. No creo que tengan conexión alguna, ¿eh? O sea, que esté diciendo esto no significa que esté a favor del régimen de Putin. Para nada. No, ¿eh? Esto que quede claro. Ucrania se normalice, de que no haya una voluntad de la OTAN de extenderse hacia Ucrania y seguir tan tranquilamente. Y por eso, el mismo día que Estados Unidos dice que Rusia va a invadir Ucrania, Putin retira gran parte de sus fuerzas, no solamente para dejar en evidencia los medios de comunicación y la propia CIA, sino para lanzar un mensaje al mundo que es: si el pretexto para que la OTAN se extienda hacia Ucrania es que nosotros podamos invadir Ucrania, nosotros nos retiramos para demostrarnos que no tenemos el interés de invadir Ucrania, sino simplemente el compromiso por vuestra parte de que no vais a incluir a un territorio y una región que hace frontera con nosotros y que tradicionalmente ha formado parte de Rusia en la OTAN. Y ante la retirada de fuerzas de Rusia... Es que claro, vuelvo a decir, esto es más que argumentos, relato. Vuelvo a decir, porque claro, bajo la misma regla de 3 te puedo decir, no, esto en realidad era precisamente para luego ganar la propaganda y ganar el relato de cara a un conflicto internacional. De decir, no, mira, yo he retirado las tropas. Para decir, no, mira, al final es que me han obligado. O sea, quiero decir, ¿tienes razón? ¿Tiene sentido lo que dices? Sí. Ahora bien, es un relato, no es un argumento. Puede ser la otra parte del relato. Puede significar también, en este caso, que sea lo que acabo de decir, que simplemente lo hayan hecho como un mero gesto de decir, mirad, somos buenos. No somos los malos de la película, que aquí nadie hay malos ni buenos. Bueno, a ver, el que en el fondo quien ha invadido un país es Rusia, ¿no? Pero ya me entendéis.
Entonces, no sé, o sea, no lo veo como un argumento, lo veo un relato lógico, sí. Pero también veo lógico lo otro. Vuelvo a decir, la guerra no solo se gana con armas, se gana con propaganda y relato. También. De hecho, creo que estas semanas, estos días, lo hemos aprendido bastante claro. El hecho de que ya, por ejemplo, Occidente quiera censurar a RT, Sputnik y compañía para evitar el relato. Luego, por otro lado, ver de repente que en Rusia, y al menos yo lo pillo de primera mano porque tengo en mi familia directa rusos, ¿vale? Y ver que en ese país, al menos los medios de comunicación, explican una situación completamente diferente a la que, bueno, se puede ver por las imágenes. O sea, quiero decir, el relato es el relato, no son argumentos. Y puede ser válido tanto el tuyo como el que estoy explicando yo. De hecho, me decanto más por lo mío conociendo a Putin. Entonces, no sé. De la frontera con Ucrania, lo que ha sucedido es un aumento de la beligerancia por parte de Ucrania contra las regiones prorrusas, Donetsk y Lugansk. Y llevamos una semana de ataques de Ucrania a esas dos regiones. Yo personalmente... ¿Qué dice tu familia? A ver, no, mi familia no es rusa, ¿eh? Tengo a una persona dentro de mi familia que es rusa. Y no, la conclusión es que, bueno, que a Putin se le ha ido... Esto, pero es que los rusos, ni siquiera los rusos están de acuerdo con Putin, ¿vale? Que a Putin se le ha ido, pero que toda la información que nos llegue por parte de Ucrania, que hay que cogerla con pinzas. Por ejemplo, pongamos, el hecho de que ayer, ¿no? Y antes de ayer salieran imágenes de soldados rusos llorando, diciendo me han engañado por parte de Rusia, me han dicho que no íbamos a la guerra y tal, no sé qué. Sí, puede ser que haya alguno que se haya metido en la guerra o en el ejército totalmente engañado, pero también decían, por ejemplo, cosa que me parece absurdísimo, que se estaban yendo a sus casas. Y me estás diciendo que un soldado de un ejército como es el de un país que es como el de Rusia, que ahí meten en la cárcel y desaparecen gente simplemente por protestar, me estás diciendo que soldados han desertado y se han ido tan tranquilamente a sus casas en Rusia. A ver, esto yo no me lo creo, por ejemplo, ¿sabes? Ostevia Cebo, muchísimas gracias por seguirme, bienvenido a la familia. Por eso te digo que propaganda hay en todos lados, ¿vale? En mi antepenúltimo directo dije que esto es lo que iba a suceder para forzar finalmente una acción militar rusa, ya que si Rusia ve que las dos regiones de Ucrania prorrusas, Donetsk y Lugansk, que están siendo atacadas en principio por el gobierno de Ucrania, no le va a quedar más remedio que salir a proteger esas dos regiones. Sin embargo, la jugada de Putin del lunes fue reconocer esos dos territorios como independientes, reconocer esos dos territorios como... Pero vuelvo a lo mismo. Obvias la soberanía de un país, Ucrania. Vuelvo a lo mismo. O sea, imagínate que de repente Francia declara que Cataluña es independiente. ¿Tú crees que a España eso le ha de importar en algo? En absoluto, en nada. Una república independiente que se había proclamado desde 2014 y que estaba en guerra con el resto de Ucrania desde entonces. Ucrania nunca ha sido soberana. Entonces, o sea, el pacto precisamente con la URSS, bueno, con Rusia, ¿no? De justamente desmilitarizar y desnuclearse, ¿no? Por decirlo de alguna forma, destrozar las bombas nucleares para precisamente conseguir su propia soberanía, ¿eso qué era? Había un pacto en el cual, pues, se le concedía la soberanía completa a Ucrania a cambio de tirar todo el arsenal nuclear que tenía Ucrania, que tenía un huevo. De hecho, de la noche a la mañana, sin quererlo, obviamente, Ucrania se convirtió en la tercera fuerza nuclear del mundo. Porque la gran parte de la fuerza nuclear de la URSS estaba en Ucrania. Yo te digo, Ucrania sí que ha tenido soberanía. Un papel no te hace soberana y menos si te quedas sin armas. Bueno, eso es otra cosa, ahora. Pero teóricamente, por ejemplo, España es soberana de su propio territorio. Y no es que tengamos un ejército muy grande.
entonces en una guerra civil a pesar del alto el fuego de los acuerdos de Minsk de 2015. ¿Y qué ha sucedido? Pues después de que Rusia, en vez de invadir directamente Ucrania, reconociera la independencia de esas dos regiones, estuviera por tanto dispuesta a armarla y a apoyarla en una posible guerra civil, igual que pasó por ejemplo en Estados Unidos y Corea, que a día de hoy sigue estando como está, pues Estados Unidos ha tenido así el pretexto, a pesar de no ser una invasión, de conseguir lo que quería, que era la ruptura de Europa comercialmente con Rusia, que es lo que se anunció anteayer, la paralización del Nord Stream 2, que es lo que buscaba, y el bloqueo de la deuda rusa en las dos principales agencias financieras rusas en Estados Unidos. Y es, ojo y cuidado que... Pero es que, vuelvo a decir lo mismo, bajo la misma regla de tres, Estados Unidos provocó la Primera y la Segunda Guerra Mundial porque fue el que más se benefició de estas dos guerras. Y no creo que fuera así. O sea, de hecho entró muy tarde a la guerra. Por eso que salga beneficiado no significa que haya sido provocado. Es más, vuelvo a decir, y esto yo lo he sostenido ya varias veces, con el tema del gas, ¿vale? Si en un supuesto, que no ha pasado, porque se está dando por supuesto aquí que Rusia ha cerrado el gas a Europa y que Europa ha dejado de pagar a Rusia el tema del gas, cosa que no es verdad. O sea, todas las sanciones económicas tienen la excepción de el gas ruso, que es lo único que le importa a Putin, ¿vale? Por lo tanto, no es que esté saliendo ganando por precisamente esto. No se ha cerrado nada. El gas sigue su curso. ¿Vale? Entonces, no tiene mucho sentido. Luego, por otro lado, vuelvo a decir, en este sentido, ¿no? En el caso de, imaginémonos, ¿no? De que de repente Rusia pues tira el gas, España puede salir muy beneficiado de todo esto. España se puede convertir en el proveedor de Europa a través de la conexión marítima que tiene Estados Unidos con España, que ahora mismo tenemos mucho más gas americano que ruso nosotros. De hecho, ruso es una miseria, creo que un 5, un 10%. Y de Estados Unidos creo que ahora es la gran mayoría de gas que tenemos aquí en España es de Estados Unidos. También saldríamos beneficiosos en el caso de que el gas cerrara. ¿Eso significa que nosotros somos los culpables del conflicto de Ucrania y Rusia? ¿Que hemos forzado algo? Para nada. Biden ya salió hace un par de días diciendo que Europa, que no se preocupe por los suministros. Sí, ya, pero obviamente no va a desaprovechar una situación así. Vuelvo a decir, con el tema de España. ¿Entendéis o no lo que os quiero decir? Obviamente que se va a aprovechar de esto. Obviamente, si Rusia la ha cagado, pues obviamente va a aprovechar a Estados Unidos. Pero es que también podemos sacar provecho nosotros de esto. ¿Eso significa que nosotros hemos forzado a Ucrania? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Somos los que más plantas regasificadoras tenemos en Europa. El gas de Estados Unidos llegaría hasta nosotros para ir al resto de Europa si Francia deja de impedir la construcción del gasoducto. Pues a eso voy yo, es lo que estoy diciendo. De hecho, esto que dice de Alemania no tiene ningún tipo de sentido lo que está diciendo, porque el gas no tiene regasificadores. No tiene forma de conseguir gas directamente por parte de Estados Unidos. No tiene forma. Es que es más, si realmente le interesara todo esto, Estados Unidos se estaría metiendo en todo este conflicto y los únicos que estamos metiendo muchísima caña a Rusia es Europa, no Estados Unidos. Biden puede decir misa, Biden hace nada dijo esto, Putin va a sufrir muchísimo, sí, Biden bla 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 bla. Recordemos, señores, que hace 3 días Biden confundió a los ucranianos con los iraníes, si no me equivoco. Supongo que es irónico, ¿no, Kaiser, lo que acabas de decir? Lo de que los europeos usan energías renovables limpias y nada de gas. Supongo que es coña, ¿no? Lo has dicho de forma irónica, ¿verdad? Y luego esta es otra, como dice Machirula. Europa tiene muchos intereses comerciales en Ucrania. No olvidemos que Ucrania es el supermercado alimenticio de Europa. No olvidemos eso tampoco. Señores, no olvidemos que Ucrania, que es un país muy grande, ¿vale? Es casi el doble que España.
y en su gran mayoría vacío, ¿vale? Y es lo que se llaman las tierras negras. Las tierras negras donde, por lo visto, esa tierra es muy fértil. De hecho, creo que un 20% de esas tierras están literalmente compradas a China para que China pueda alimentar a sus ciudadanos. O sea, imaginaros la cantidad de alimentos, en este caso, que Ucrania puede conceder. Por lo tanto, Europa está mucho más interesada que Estados Unidos en este sentido. Sí, podríamos hablar de un colonialismo o algo por el estilo, ¿no? Que está aquí, pues, dejando un poco entrever Rubén, ¿no? Sería más por parte de Europa que por parte de Estados Unidos. A Estados Unidos, cada vez, repito, le importa menos Europa. Sobre todo le importa más el Pacífico Índico. El hijo de Biden me han comentado que es el dueño de una de las grandes empresas del gas de Ucrania. Me han comentado que tal, no sé qué, se dice... con pinzas, ¿vale? Con pinzas. De todas formas, si así fuera el caso, sería todo lo contrario. Biden estaría apoyando a Rusia. Biden estaría apoyando a Rusia. Es que sería todo lo contrario si fuera el caso. No creo que le dé igual. No es que le dé igual en el sentido de, bueno, si se cargan a todos los europeos no pasa nada. Pero sí que es cierto que sus últimos años ha centrado toda su atención más en el Índico-Pacífico que otra cosa. Lo he explicado al principio. Las nuevas alianzas anti-China, que es lo que nos debería preocupar más que Rusia, ¿vale? Anti-China, se han enfocado en alianzas con Inglaterra, eso es verdad, pero para controlar el Atlántico, Australia, Japón, India, y cada vez se van accionando más países asiáticos, dejando de lado a la Unión Europea. De hecho, en su momento fue algo muy criticable aquí, que hablábamos de que, ay, mira, aquí Donald Trump, ¿no? Que decía que se quería ir a la OTAN, y todos los occidentales, todos los progres diciendo, jojo, mira, mira qué malos Donald Trump. Y Biden, más de lo mismo, que sí que es cierto que no se ha ido de la OTAN, pero está haciendo alianzas que son ahora mismo más relevantes, dejando a Europa de lado. Por eso os digo que cada vez a Estados Unidos le interesa menos Europa. Por razones lógicas. El enemigo está en China. El enemigo y el interés geopolítico y económico está en China. No he dicho que tenga el doble, he dicho que tiene casi el doble. Ucrania es un país muy grande. Bueno, voy a verlo, quizás me he equivocado. A ver, Ucrania, metros cuadrados. 600.000 kilómetros cuadrados, ¿vale? España, kilómetros cuadrados. 500.000. ¿Vale? No es casi el doble, pero es más grande que España, ¿vale? Ay, qué bien te veo, Nico, estás más delgado y te estás poniendo todo fuerte ahí. Bueno, gracias. En fin, sigamos, ¿vale? Es lo que parece que todo el mundo se está O olvidando. sea, 2 horas para comentar un vídeo de 17 minutos. La madre que me parió. Vaya chapas os pego, también os lo digo. Tras esta decisión es, una vez ya han dejado a Rusia completamente fuera de lo que ella en un principio estaba buscando, que era el acuerdo comercial y energético con Europa y con Occidente, es tras esto, cuando a Rusia ya no le queda absolutamente nada, cuando ya ha perdido sus tratos comerciales, cuando ya le han bloqueado y paralizado el Nord Stream 2, cuando Rusia hoy invade Ucrania al no quedarle ninguna otra pieza que comer y desde luego no pudiendo dejar una guerra civil en Ucrania con un bando claramente armado por parte de la OTAN y de Estados Unidos y otro por parte de Rusia, y además todos los acuerdos comerciales y el Nord Stream 2 roto y bloqueado. Por lo tanto, y analizando el... A ver, lo del es que vuelvo a decir, lo del Nord Stream 2, a ver, es el acueducto el gasoducto hacia Alemania, ¿no? North Stream 2, mapa, ¿vale? Pero este acueducto, o sea, perdonadme, quizá aquí puedo equivocarme, pero este acueducto está en funcionamiento. No se ha cortado, ¿no? Pregunto, no sé, ahora sinceramente no lo sé.
Ah, vale, no, es que es uno paralelo para ampliar, vale, y no se ha hecho. Está solo el 1 y no el segundo. Vale, ahora lo entiendo. Ahora lo veo. Vale, o sea. Pero vuelvo a decir, es que, ¿y qué? O sea, quiero decir, esto es algo entre Alemania y Rusia. Si Alemania ha decidido no sé, a ver, un momento. Dos principales agencias financieras rusas en Estados Unidos. Y es, ojo y cuidado, que es lo que parece que todo el mundo se está olvidando, tras esta decisión, una vez ya han dejado a Rusia completamente fuera de lo que ella en un principio estaba buscando, que era el acuerdo comercial y energético con Europa y con Occidente, es tras esto, cuando a Rusia ya no le queda absolutamente nada, cuando ya ha perdido sus tratos comerciales, cuando ya le han bloqueado y paralizado el Nord Stream 2, cuando Rusia hoy invade Ucrania al no quedarle ninguna otra pieza que comer. Vale, esto fue... Ahora lo he entendido, Vale, ahora lo he entendido, ¿vale? Y gracias, Striker, porque eres tú el que me has puesto ahora mismo en contexto, ¿vale? Porque esto fue el motivo por el cual hubo discusión precisamente, ¿no? En el debate del directo de Iker Jiménez, ¿no? Lo del Nord Stream 2, ¿no? Aquí tengo dos cosas que comentar. Primero de todo, ¿vale? Hay gente... ¿no? Bueno, pues los que estaban allá, que yo lo siento mucho por Ruben Gisbert, pero era gente mucho más experta. No digo que tuvieran razón o no, pero era gente que teóricamente sabía más. Pero, y que decían, ¿no? Venga, Enzo, un saludito y gracias por moderar. Que decía que... o sea, Ruben Gisbert, esto, ¿no? Que dice que lo del Nord Stream y todo esto, pues venía antes de la invasión de Rusia, que... era al revés, ¿no? Que era la causa de que Putin invadiera. La tesis de los otros era que lo del Nord Stream era después. Que yo me pregunto, ¿por qué tiene que haber aquí discusión? O sea, quiero decir, o uno de los dos, o sea, no puedo llegar a entender que sea motivo de debate. ¿No es fácil buscar la fecha y ya está de cuándo se rompe este acuerdo? Pregunto. ¿O es que efectivamente uno de los dos están mintiendo deliberadamente? Una de las dos partes. Esto es lo que yo no entiendo. Pero de todas formas, aunque fuera el caso de que lo del Nord Stream 2 se paralizara por parte de Alemania o por parte de Europa, no por parte de la OTAN, de Europa, ¿no? Dejémoslo ahí. Antes de la invasión rusa, antes, ¿y qué? ¿Y qué? Eso no justifica la invasión. O sea, no es que con eso... Porque claro, si nos ponemos así, cada vez que alguien rompa relaciones comerciales con Rusia, automáticamente significa que Rusia no se ve obligado a tener que invadir un país. Es lo que no entiendo. ¿Sabéis? O sea, si Europa de repente decide que no quiere depender más de el gas ruso, pues, bueno, sí, obviamente, pues puede provocar la guerra porque jodes mucho a Rusia, pero eso no significa que los demás lo estaban buscando, sino que simplemente querían buscar una vía a la dependencia del gas en Rusia. ¿Entendéis o no lo que quiero decir? Rubén tiene verdad, la paralización del Nord Stream se efectuó el 22. Vale, bueno, da igual. Es que da igual. Vale. ¿Y qué? O sea, vuelvo a decir, ¿y qué? O sea, no veo aquí que... Es que no sé, es como si... Es que claro, es que iba a poner un ejemplo absurdo en España, pero es que como en España no tenemos cogido por los huevos a nadie, no puedo ponerlo. Pero imaginémonos, pongamos, yo qué sé. O sea, bueno, claro, es que no es tan esencial como el gas, ¿no? Pero pongámonos que España... tiene el monopolio prácticamente de las aceitunas y el aceite en Europa. Y pongamos que las aceitunas y el aceite en Europa es ultra esencial para la casi prácticamente la supervivencia del continente, ¿no? Y de repente, pues Europa o el resto de Europa decide que el aceite, que van a tener relaciones respecto al aceite y la oliva con Italia, pues
te jodes. O sea, quiero decir, sí, o entras en guerra y te impones y dices, no, aquí por mis huevos morenos hacéis lo que yo digo, pero eso no es verse forzado. Es simplemente decir, yo por mis cojones vais a seguir, o mejorar las condiciones. Mejorar las condiciones para que sea más atractivo. Porque vuelvo a decir, es mucho más atractivo, mucho más barato el gas proveniente de Rusia que el gas proveniente de Estados Unidos. Eso por supuesto. ¿Qué es lo que pasa? Que por motivos X, por cosas y también subidas de tensiones de Rusia, el gas se ha ido aumentando cada vez más y más y más. Y cada vez sale más a cuenta el hecho de traer con barcos licuando el gas en Estados Unidos. De hecho, España lo está haciendo así ahora. Entonces, cuidado con esto también. Y si es que el gas ruso ha subido de precio porque Estados Unidos ha hecho un movimiento, una estrategia económica que ha provocado que el gas sea más caro, pues oye, ¿y qué? Vuelvo a decir, cada país vela por sus intereses. Es como si de repente le echas la culpa a Samsung de que Apple sea más caro por las competencias que han habido. Cada uno, ¿sabes lo que quiero decir? Y que Apple quiera cerrar Samsung porque les ha obligado a que los móviles que hace Apple sean más caros. Pues yo qué quieres que te diga, ¿sabes? Me está molando este directo, ¿eh? Me está molando. A pesar de que no hayan... Hoy estáis muy ratas y mira que acabáis de cobrar, cabrones. No hay suscripciones, no hay bits. Muy mal, me parece muy feo, siendo casi 200 personas. Me parece muy feo, que lo sepáis. Que no hayan bits, no hayan suscripciones. Me parece feo. Sí, lo de Argelia no fue por España, fue por culpa de Marruecos. Pero de todas formas sí que es cierto que ahora Argelia está metiendo más caña a Italia que a España en cuanto a gas. O sea, le está dando más gas. O está distribuyendo más gas por parte de Italia que por parte de España. Pero creo que viene por Marruecos. Creo que viene por culpa de Marruecos. Pero bueno, no sé. O sea, quiero decir... yo creo... vamos a ver qué acaba de decir. Y desde luego no pudiendo dejar una guerra civil en Ucrania con un bando claramente armado por parte de la OTAN y de Estados Unidos y otro por parte de Rusia, y además todos los acuerdos comerciales y el Nord Stream 2 roto y bloqueado. Por lo tanto, y analizando el orden, los sucesos y los movimientos de las piezas de cada uno, señores de Estados Unidos, ya han conseguido ustedes una vez más una guerra para seguir su hegemonía política y económica, en este caso en Europa. Es que no sé, no lo veo, la verdad. Parece mentira que tanto en España como en el resto de Europa la prensa esté ahora criminalizando a Putin cuando lleva meses diciendo que lo que está pasando es una cosa que no busca, que no quiere que suceda y que ha sucedido después de que Estados Unidos haya conseguido su objetivo, que es la rotura comercial y económica de los países que tradicionalmente han estado bajo el paraguas de Estados Unidos con Rusia. Y por último, aunque parece mentira que tenga que decir esto es un análisis político. Esto que quede claro, para todos. Y en el cual estoy 100% de acuerdo. Y ojo, va por él lo que va a decir ahora, que ya intuyo por dónde va a ir. Va como por él como por mí, De poder, de jugadas de poder. Ni de buenos ni de malos. Parece mentira que la gente se piense que esto es como el equipo de fútbol. Que yo diga que Estados Unidos ha sido la que ha propiciado esta situación no es que yo esté en contra de Estados Unidos y esté a favor de Putin, o ni mucho menos defienda el régimen político y el estado que tiene Putin en Rusia, algo que cualquier persona con dos dedos de frente entiendo que comprende. Sin embargo, parece que la gente piensa que yo quiero que España sea una provincia rusa o que me parece genial el régimen autocrático del señor Putin. Desde luego que no, igual que yo comprendo
que el hecho de que vosotros estéis llenando, al igual que yo, vuestro coche con petróleo de Arabia Saudí y de países donde ni siquiera se respetan los derechos humanos, es que vosotros queráis para España lo mismo que hay en esos países. La principal diferencia es que Europa tiene mucho que ganar si de una vez intenta conquistar su independencia militar y económica y empieza a hacer tratos comerciales con su vecino que ha atendido siempre los intereses de Europa, como es Rusia. Claro, es que yo con esto, o sea, en serio, Rubén, en serio. O sea, justamente, además, bueno, esto vuelvo a decir, otra vez es relato, ¿no? Un poco, pero lo que ha hecho Europa ha sido todo lo contrario. Uy, que se me ha cerrado. ¿Quién ha mordido el cable? No, ha sido lapsus del programa del Streamlabs en sí que se me ha cerrado. Ahora de repente me sale que somos 250 personas. Mañana noticia de youtuber español envenenado por Putin. En vez de atender a los intereses imperialistas de Estados Unidos. Nada más por mi parte. Pero es que también hay intereses imperialistas de Rusia. O sea, quiero decir, el interés imperialista de Rusia es precisamente... Ahora me pone que somos 70 personas. No entiendo nada. Pero 88 ahora. Vale, pues no sé, no entiendo. Ya irán subiendo. Joder, qué rabia, ¿eh? Qué rabia esto. No, vale, la gente se habrá ido. Claro, no. Ah, bueno, ahora me marca 120. Ahora 90. Bueno, da igual, no sé. En fin, que esto. Que es que no hay más. Imperialista, o sea, Rusia también es imperialista. O sea, es que no... No sé. Es que vería... Trágica situación, trágico desenlace previsto desde un principio, como expliqué en el primer directo en el que decía cuáles eran los movimientos y cuál era la finalidad de Estados Unidos y que no iba a terminar si no era con una acción militar de Rusia que justificara sus intereses, y es al final lo que ha pasado. Así que nada, seguiremos con estos análisis de geopolítica, que sé que os Gracias, Fusaka, por seguirme. Bienvenido a la familia. interesan mucho. Vería el otro vídeo, la verdad. Vería el otro vídeo, pero es que 2 putas horas de directo. 2 puñeteras horas de directo. Entonces, no sé qué hacer. Y encima el otro es aún más largo. Entonces, aunque creo que voy a dejarlo por aquí, le echaré un vistazo, porque me da la sensación de que es más de lo mismo, ¿sabes? Porque dice aquí, Rusia va por Europa, después de Ucrania vamos nosotros. Hombre, en función de lo que ha dicho antes, obviamente la respuesta es que no, que simplemente quiere tener más control, que no venga la OTAN y tal, y no sé qué, no sé cuántos. Pero claro, te vienes con cosas como amenazas como Lituania y ese tipo de sitios que forman parte de la OTAN ya, o de Finlandia o Suecia, que simplemente pues que ahí ya ni siquiera tienen frontera directa con Rusia, ¿vale? O sí. Espera, Suecia, sí que tiene frontera directa, ¿no? No, está Finlandia de por medio, ¿sabes? O sea, que Suecia y Finlandia no formen parte de la... O sea, y ya está amenazando, o sea, ya está tomando o queriendo tomar decisiones en aras de la soberanía, ¿sabes? Entonces, claro, es un poco... a ver... bueno, veremos, en fin, que voy a dejar el directo por aquí, ¿vale? Voy a dejar el directo por aquí. Suecia tiene una frontera muy corta con Rusia al norte. Mira, considerar eso frontera... no, o sea, no sé, pero bueno. No me voy. Quiero charlar con vosotros, pero creo que este vídeo, que te quería también comentar, como va a ser un poco más de lo mismo, voy a echarle un vistazo más adelante y si eso, mañana por la mañana, lo comentamos.